enfocar la ley educativa para favorecer a los chavales. Ahora se habla mucho de las unidades de programación, situaciones de aprendizaje, que yo pensaba, pero esto se lleva haciendo muchos años. Lo que pasa es que ahora lo que cambian son los nombres. Hubo una vez que fui con una sudadera rosa, fui a dar clase como un día más, y una compañera de sexto de primaria me dijo, Carlos, ¿puedes venir a mi clase y tal? Y puso mi ejemplo de Carlos va con una sudadera rosa. Y un chico dijo, bueno, porque es gay. Imagínate el debate que puede surgir con eso. Yo conozco mucha gente que ha estudiado magisterio de rebote. Preguntaban que por qué los docentes no pasan por un test psicológico o algo similar. Ahí también tendría que haber un cribado, como se puede pensar. Decir, pues oye, pues igual no eres apto simplemente por hacer un examen. Yo siempre digo que hay muchas cosas, contenidos, que se tienen que trabajar y no vienen en un libro. Yo creo que habría que reforzar con más docentes y sobre todo bajar las ratios. Se bajaron las ratios por el tema de que tiene que haber menos niños en cada aula. Y yo recuerdo tener 18 niños en el aula. Y era una maravilla trabajar así, pero no puede depender de eso. Creo que hay que darle una vuelta y hay muchas necesidades actualmente en la educación que eso necesita pues unas asignaturas en la carrera mucho más actualizadas, porque a día de hoy no se puede estar estudiando las mismas asignaturas que hace 5 o 6 años. Pues nada, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Profe, Carlos Profe conocido en redes sociales. Hoy tenemos un podcast en el que vamos a hablar de educación, vamos a hablar de nuevas generaciones, vamos a hablar de redes sociales, un poquito de todo. Entonces, primero, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Y para la gente que no te conozca, puedes hacer una pequeña introducción de quién eres y a qué te dedicas. Pues lo primero, muchas gracias por invitarme, un placer participar. Yo soy profe de primaria, maestro de primaria y de educación física, aunque desde hace un año estoy como director de proyectos educativos en el Ayuntamiento de Gijón, con lo cual estoy tomándome una pausa en las aulas, pero algún día volveré. ¿Qué te llevó a ser maestro, Carlos? Pues a veces cuando doy charlas en la facultad sobre ese tema, que a veces me invitan, sobre todo en charlas sobre orientaciones y salidas laborales, yo siempre cuento lo mismo que les impacta mucho, y es que yo no quería ser maestro. O sea, yo cuando estudiaba bachiller me animaron a hacer empresariales porque se me daba bien economía, matemáticas, etcétera, y empecé empresariales, la carrera. Estuve 2 años, pero vi que no era lo mío, y por las tardes yo daba clases particulares por sacar algo de dinero. Y fue cuando dije en casa que iba a saltar a magisterio, a intentarlo. Bueno, en casa lo vieron como algo fatal, que cómo iba a cambiar de carrera, etcétera. Y empecé magisterio, sin una pretensión de nada, pero bueno, me fue gustando mucho la carrera, con la suerte que luego cuando acabé la carrera empecé pedagogía también en Oviedo. Y nada, en un colegio concertado donde había hecho las prácticas, pues me contrataron y estuve ahí bastantes años. Esa es la parte de docencia, la parte docente, pero también tienes la parte, que comentas ahora que estás en el Ayuntamiento de Gijón. Uh-huh. Vamos a ir por partes, pero simplemente por curiosidad. ¿La chispa esa de docencia te llegó pues cuando tenías 20 y pocos años? Uh-huh. ¿Cuándo te llegó la otra chispa? La chispa de un poco más la política. Bueno, la verdad es que nunca me había planteado el tema de la política como algo que me gustara, pero sí que en el momento que vi que desde dentro se pueden tomar decisiones para cambiar cosas en tu entorno más cercano, en este caso, pues yo soy muy de, cuando me lanzan alguna cosa, decir, venga, por qué no pruebas? Y no me gusta decir que no a las cosas, la verdad es que yo me empiezo a apuntar a cosas y puedo estar un año haciendo 30 cosas a la vez. Entonces, no me gusta arrepentirme de decir, que si hubiera dicho que sí. Y cuando me plantearon este reto, como era algo que tenía relación con mi profesión, sería esta dirección de proyectos educativos y de juventud, dije, venga, pues me voy a lanzar porque si digo que no, igual pierdo un tren importante, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un poco el animarme, el decir, pues, bueno, voy a probar y si en el futuro pues veo que no es lo que me gusta, pues lo que digo siempre, tengo tiempo de volver a las aulas y ya está. Es intenso, es otro mundo, porque es la administración también, pero no es pelear con los chavales y con las familias, sino que ya es con los peces gordos, como digo yo, el mundo de la política, de la administración, de la burocracia. Pero bueno, tiene sus cositas y ves que puedes ir ayudando a entidades sociales o a colegios y bueno, tiene su punto bueno también. Más tarde volveremos un poco al tema de la política, pero vamos a volver otra vez al tema de educativo, el Sí. tema de profesor. ¿Cómo fueron esos primeros años de profesor? ¿Era como te lo esperabas? Pues para nada, y yo siempre que voy a la facultad lo digo, el plan de estudios yo creo que tiene que darse una vuelta porque una persona que acaba la carrera y empieza en las aulas con tu primera experiencia en las aulas, yo la verdad es que estaba un poco pues a la expectativa, yo no tenía conocimientos casi de las leyes educativas como se puede tener con el tiempo, ni la experiencia, a nivel metodológico lo mismo, dices pues ¿por dónde empiezo? Hay gente que me escribe a veces por redes y me dice, Carlos, es que voy a empezar mi primera vez en un colegio, ¿qué consejos me das? Y digo, pues ninguno. Simplemente que te dejes llevar y a la aventura y que disfrutes, porque es lo mejor que puedes decir. Yo, de hecho, claro, hace 10, 11 años que fue mi primera experiencia en un aula y si echo la vista atrás, ahora mismo no trabajaría en nada como cuando empecé.
porque yo tiraba de libro, la clase tradicional de hacer ejercicios, el libro, el cuaderno y poco más. Y ahora mismo, en pocos años, las vueltas que ha dado la educación es tremendo. Y vas aprendiendo con la experiencia. Pero creo que los primeros años fueron divertidos, yo me lo pasé muy bien, disfruté mucho, pero cuando vas cogiendo experiencia te vas dando cuenta de que hay cosas que yo hubiera cambiado, sí, seguro. En el caso de que te veo que fuiste con ese miedo de decir qué hago ahora, cómo planteo mi primera clase, quiero sacar una cosa de, ¿crees que en la carrera de magisterio os enseñan adecuadamente a plantear esas clases o cambiarías algo de lo que te hubiesen podido enseñar? A ver, es que yo siempre lo he dicho, incluso al propio decano, que le vi hace poco en una reunión y se lo dije, digo, el plan de estudios tiene que ir actualizándose. Sí que es verdad que han ido cambiando algunas cosas, en materia de legislación y de didáctica han mejorado cosas, me consta porque, claro, ya tengo exalumnos que fueron alumnos míos en primaria que ahora son alumnos de magisterio, entonces te dabas dando cuenta de cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que en su momento, por lo menos cuando yo estudiaba, todo lo que era didáctica, que es la enseñar a... Porque claro, tú no vas a clases de lengua o matemáticas, que en magisterio tienen la fama que tiene, por desgracia, de que parece que vamos a hacer juegos y a hacer manualidades y ya está. Pero claro, yo recuerdo la asignatura de didáctica de lengua o didáctica de matemáticas que te enseñan cómo enseñar, nunca mejor dicho, a los chavales. Pero creo que hay que darle una vuelta y hay muchas necesidades actualmente en la educación, que es una realidad muy cambiante, muy dinámica, que eso necesita pues unas asignaturas en la carrera mucho más actualizadas, porque a día de hoy no se puede estar estudiando las mismas asignaturas que hace 5 o 6 años. ¿Crees que tendría que haber algún tipo de examen psicológico para entrar a la carrera? Porque entiendo que no hay ningún filtro. Tú, bueno, en una nota de corte, Ujú. tú pasas esa nota de corte y hay un embudo que puede entrar una persona, tanto personas buenas como personas malas, bullies. Sí. Hay una frase típica de mi bully de la escuela ahora está estudiando magisterio. Ujú. ¿Cómo crees que se podría, no sé, solucionar esto o al menos paliar de alguna manera? A ver, el mayor filtro que se puede poner, por ejemplo, yo conozco mucha gente que ha estudiado magisterio de rebote. Ha estudiado magisterio porque la nota de corte era más baja hace años, Claro. ahora sí que es verdad que se ha ido incrementando esa nota, lo cual me parece muy positivo, pero sobre ese test que me dices tú, yo, de hecho este año, bueno, este curso pasado tuve un encuentro con alumnado de secundaria de Gijón y me preguntaban que por qué los docentes no pasan por un test psicológico o algo similar. La verdad es que, bueno, no es una cosa que descartable, es decir, tú haces unos exámenes en las oposiciones, una parte práctica, una parte teórica, pero luego esa parte más a nivel personal, a nivel social, emocional, de cómo manejar ciertas situaciones en el aula con tus alumnos, ahí también tendría que haber un cribado como se puede pensar. Decir, pues oye, pues igual no eres apto simplemente por hacer un examen, sino que se tendría que hacer quizá una entrevista, una valoración personal para ver si reúnes las aptitudes, no solo pedagógicas, que eso se ve en un examen, sino aptitudes ya a nivel personal de que seas capaz de trabajar con pues, chavales desde la etapa infantil hasta incluso secundaria. Porque a día de hoy hay muchos docentes, especialmente en secundaria, que se ven desbordados porque ahora mismo los adolescentes, pues hombre, la generación de hoy en día es muy compleja de llevar, ¿no? Sobre todo a nivel social. Entonces, yo creo que sería interesante. Hombre, es complejo también, ¿eh? Si quieres hacer un cribado a través de un test, es muy complejo. Es Pero difícil. creo Pero al que. menos en la entrevista, Sí. yo solo pienso en la universidad, Ujú. y esto es pegarme un poco un tiro en el pie, Sí. pero tú tienes los méritos, Ujú. aplicas a la plaza y ya está. Lo único que te miran es que más o menos puedas hablar en clase, vas al foniatra y venga a dar clase. Y poco más. Hombre, al menos una entrevista, Sí, sí, que sí. menos, ¿no? Una valoración personal o. Claro, sí, sí. Pues ojalá se pudiera hacer, pero ya te digo, me parece complejo por el nivel de profesorado que se enfrenta a una oposición y que luego saca la plaza, pero creo que no sería descartable a nivel de entrevista, de valoración personal de los aspirantes. Yo creo que sería interesante. ¿Puedes explicar eso? ¿Cómo es el proceso de oposición si quieres sacar una plaza? Pues mira, yo después de estar 9 años en un colegio concertado, tanto mi pareja, mi familia me decían, bueno, pues lo de opositar, cómo no opositas? Yo estaba a gusto en mi colegio y nunca me lo había planteado, hasta que ese año, en el 2021, dije, venga, pues me apunto a la academia y comencé el reto de las oposiciones que, de hecho, hace poco en redes puse una publicación al respecto, de que nadie sabe lo que es una oposición, porque mucha gente lo ve desde fuera como algo sencillo. Es un nivel de sacrificio brutal. Yo además lo compaginaba con el trabajo. Yo salía del colegio a las 5 o 6 de la tarde, tenía que llegar a casa y ponerme a estudiar. No había otra, no es cuestión de nada, lo voy dejando. Y es un nivel de frustración bastante grande porque, vale, yo tuve la suerte, como dice mi abuela, que tuve suerte de sacar la plaza a la primera.
pero sí que es verdad que fue un año que te deja huella. Fue un año muy intenso a nivel emocional. Date cuenta que dejas de ver a tu familia, dejas de hacer planes con tus amigos, sacrificas muchísimas cosas. Yo recuerdo que iba los sábados a la academia y esa era mi tarde de descanso, la tarde del sábado. Pero luego el domingo yo me levantaba a las 8 de la mañana y a estudiar otra vez. Y a estudiar y a no ver a los amigos, rechazar planes de cumpleaños, de fiestas, perderte cosas con tu familia. Es un mundo muy, muy intenso. Y luego el nivel de estrés que te supone, compaginar el trabajo en el colegio con estudiar por las tardes. Es muy sacrificado, es muy duro, es un proceso muy duro. ¿Tendrías algún consejo para los opositores que pueden estar viéndonos? Sí, pues a ver, yo lo que digo siempre, hay mucha gente que dice, es que no tengo tiempo. La respuesta siempre es el tiempo. Tiempo hay. Otra cosa es que tengas clara tu meta, de si de verdad quieres opositar, que eso es lo primero, que hay mucha gente que va a la aventura, a intentarlo, pero si de verdad quieres sacar la plaza e intentarlo, yo lo que digo siempre es organizarte muy bien, organizar tu tiempo de estudio, tus materiales, personalizar todo al máximo, porque hay gente que estudia su tema base de la academia y va a la oposición con ello. Y cuanto más hagas tú tu trabajo, que los temas los hagas tú, que tu programación esté hecha por ti y la entiendas tú, luego te va a salir mucho más fácil defenderlo. Pero sobre todo, el saber sacrificar y tener tu rutina muy clara de estudiar y de ir a piñón con ello. Es lo más importante. Claro. También a nivel, bueno, materia que tienes que dar en las oposiciones, a nivel examen, ¿qué opinas? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece que es un buen baremo para saber si es buen profesor o peor profesor? Siempre se dicen que son muy injustas y es verdad. Tiene su parte. Tiene un gran componente de azar, de qué tribunal te toque, qué tema te puede tocar. Bueno, es que es un sorteo, de hecho. Eso, perdona, ¿eh? Sí. Simplemente por curiosidad, ¿qué contenidos piden? Por ejemplo, en el MIR les piden como un popurrí de lo que han visto en la carrera. ¿Aquí es más o menos lo mismo o tenéis que preparar material nuevo? No, son 25 temas que llevan muchísimos años siendo así. Son temas que tratan, por ejemplo, pues hay 6 temas de matemáticas, al menos en primaria hablo, ¿eh? Hay temas de lengua y literatura, hay temas de ciencias, luego hay otros que son de psicología, del currículum, etcétera. Cada tema es distinto, lo que pasa es que están muy descontextualizados, muy desfasados. Y claro, yo hace 2 años fui preparador en la academia donde yo estudié, luego fui preparador. Y de hecho lo hablaba con mis alumnos, les decía, los temas hacedlos vuestros, porque daos cuenta que vais a estar hablando de cosas que seguramente estén desfasadas. Entonces lo que te manda la oposición es preparar 25 temas de tu especialidad y luego dependiendo del año de oposición, pues también un supuesto práctico que al final ahí se ve si la experiencia, esa es la clave. El supuesto para mí es muy importante porque un supuesto práctico tienes que demostrar que has estado en un aula, que sabes manejarte en situaciones con lo que te pongan ahí y tienes 2 horas para resolverlo. Es un reto muy grande porque es lo que hablabais, ¿no? Tú en 2 horas tienes que echar ahí un tema, soltarlo todo y luego en otras 2 horas demostrar que eres buen docente resolviendo un caso que te ponen ahí sobre la marcha. Entonces es complejo, es un tema muy complejo. No sé si hay algún ejemplo que tengas o de otro país que digas tú, oye, me gusta este proceso de oposición, de selección de profesores, no sé si... En otros países no se estila tanto porque, de hecho, cuando lo comparto a veces en redes, hay mucha gente de otros países que me dice, ¿qué es eso de una oposición? ¿Qué es eso de sacar una plaza? No lo entiende muy bien porque en otros lados, pues quizá escogen a gente con el mejor rendimiento académico y tienen sus años de prácticas para luego, no una plaza, porque no consiguen plaza como tal, pero que es un proceso distinto al que tenemos aquí. No sé si en Europa cómo se trabajará, pero aquí en España, por ejemplo, el tema de las oposiciones siempre es muy... surge mucho debate, mucho conflicto en cada comunidad, mismamente sin cambiar de países, en cada comunidad autónoma tienen unos criterios distintos, lo que aquí te cuenta con mucha experiencia, quizá vas a Castilla y León y te puntúa mucho más, entonces hay gente que se mueve, que cambia de comunidad autónoma para luego volver a Asturias. Es distinto cada lugar. Es un lío tremendo. Sí. Vamos, no te lo imaginas bien. Y eso que yo tuve la suerte de estar un año y sacar la plaza, pero luego imagínate el mundo del interino. Claro, eso me da sensación, bueno, me da sensación no, es una realidad, Sí. que es una situación muy precaria. Yo conozco a gente, bueno, y tú me imagino conocerás Sí. muchísimas personas que están años y años y años de interino y bueno, típico que van a firmar la plaza para seguir en la bolsa, como para la gente que no sepa ese proceso de la gente que no ha sacado aún la posición, ¿puedes explicar un poco esa realidad que tienen? A ver, esa realidad es muy dura. Yo lo viví con mi pareja porque ella fue interina, aunque ya consiguió sacar la plaza este año, pero es un proceso intenso porque, claro, tú date cuenta que puedes, porque hay gente que no lo entiende, sobre todo incluso familiares, cuando yo les expliqué que, bueno, que puedes aprobar, pero igual no tienes la plaza, no entendía muy bien.
Y lo que digo siempre, tú haces un examen, puedes sacar buena nota, pero no llegar a sacar plaza. Quedar entre los 3, 4, según las plazas que haya en tu tribunal, pues puede que hayas aprobado, con lo cual pasas a formar parte de esa bolsa que tú decías. Y a partir de ahí, en esa bolsa, pues te van sumando todos los puntos de experiencia, de lo que hayas hecho anteriormente, de tus estudios. Y sale cada semana una convocatoria donde pues los martes dicen, pues hay X plazas, tú tienes la obligación de coger las plazas donde tú quieras estar. Y el jueves adjudican las plazas, es decir, pues dicen, según los puntos que hayas tenido, pues te puede tocar una plaza momentánea, como digo yo, o no. Y a partir de ahí, pues puede que esa plaza sea para cubrir una baja de 2 semanas, o igual una vacante de todo un curso. Pero es lo que tú dices, igual te toca, estás aquí en Gijón, pero igual te toca ir a Llanes, ir a Cangas de Narcea, claro, págate el transporte, búscate dónde quedarte a vivir. Si te sale una vacante en agosto para quedarte todo el curso, pues igual te la dan 3 días antes de empezar el curso, búscate una casa en Tapia de Casariego. Entonces, claro, es una situación muy, muy complicada para ellos porque obviamente muchos tienen su familia, hijos, etcétera, y conciliar todo eso es tremendo, es tremendo. Y luego también, a la vez que si, por ejemplo, quieres tener una hipoteca o lo que sea, tener un contrato temporal, te Pues dicen, imagínate. venga, Yo, de hecho, cuando se publicaron las notas de mi año, yo no tenía plaza y empecé, pues, ¿qué hago? Sigo mi colegio donde estaba, en el colegio concertado, me voy de interino, yo tengo mi hipoteca aquí en Gijón, ¿qué hago? Es muy complejo. Luego, al final, había habido un error, fue una anécdota, pero es que hubo un error en las notas, no se aplicaron bien los baremos y yo sí que tenía plaza realmente. Entonces, claro, para mí fue un subidón, pero hubo personas que se les quitó la plaza. Entonces, imaginaos la sensación de esas personas que reclamaron al final la consejería, pero claro, se había aplicado mal el baremo y ya está. Pero yo estuve muchas horas pensando, digo, ¿me voy de interino o qué hago? claro. Eso es una incertidumbre. La duda que me surge es, ¿sobran profesores o faltan plazas? A ver, yo creo que, lo que digo siempre, yo creo que faltan docentes porque si se quiere trabajar de verdad con esa individualidad que se busca en las aulas, hay veces que se habla de la ratio de 27 alumnos, 26 en primaria, es desbordante. Y claro, se habla muchas veces de la docencia compartida, de varios docentes que entran en un aula y comparten el espacio y te hacen apoyos y trabajan de forma conjunta, pero eso es que puede ser 1 hora o 2 a la semana. Entonces, yo creo que habría que reforzar con más docentes y sobre todo bajar las ratios. Hace poco se dijo, ¿no? Salió en prensa que la consejería publicaba que la ratio de Asturias es de las más bajas de España. Claro, pero es que es de las más bajas de España porque no hay natalidad, porque no hay niños. No porque se hayan tomado decisiones para que las ratios... Yo recuerdo cuando la pandemia se bajaron las ratios por el tema de que tenía que haber menos niños en cada aula. Y yo recuerdo tener 18 niños en el aula. Y era una maravilla trabajar así. Pero no puede depender de eso. Hay aulas en algunos colegios que igual tienen 12, 13 alumnos porque la ratio es muy baja. Y es una maravilla trabajar así. Pero no puede depender de que haya menos niños, claro. Pero yo creo que sí que hace falta más docentes y bajar las ratios. Cuando se habla de plaza, hay gente que considera, dice, ¡buah! Tengo trabajo para toda mi vida. Sí. Pero también surge, yo creo que un dilema, una pregunta de, ¿es, bueno, ético o funcional que una persona mantenga su trabajo toda su vida? ¿Crees que se puede hacer un examen, que se podría presionar en este caso? Bueno, hablamos de profesores, pero el funcionario, para que no se relaje diciendo, ¡buah! Tengo trabajo toda mi vida. Yo ahí soy muy crítico y creo que sí que deberemos pasar una evaluación cada X años donde se vea que ya quizá no tanto a nivel de desempeño, que quizá también, sino que igual también a nivel personal, ver un poco cómo, porque es una profesión que es verdad, quema mucho, muchas veces, pero habría que ver cada X años pasar por una evaluación de decir, bueno, pues si reunimos las aptitudes, si estamos actualizados, si estamos haciendo formación. De hecho, es que yo soy muy crítico muchas veces, o sea, yo digo la verdad, y por ejemplo, para recibir ciertos complementos a nivel salarial ya, tú tienes que tener X horas de formación, cumplir con ciertos criterios que se van revisando, pero creo que no debe depender del salario nada más, sino que a nivel pedagógico yo estaría encantado de que me pasaran una evaluación cada X años para ver si sigo preparado para cumplir con mi labor. Es como otras oposiciones que igual tienes que reunir ciertas aptitudes físicas, pues habría que revisar, oye, hay que estar en forma, digo yo, no vale solo para cuando tengas que pasar una oposición. Claro, totalmente. Y bueno, aquí está bien porque somos ambos docentes, tú Sí. en la parte más en una etapa más tempranera de las personas, y yo en la universidad. Entonces, claro, como no has tenido esa experiencia en la universidad y yo no he tenido esa experiencia en los colegios, Sí. estaría bien ver un poco esas diferencias, principalmente que, bueno, cuando son tan jóvenes, qué es lo que se prioriza, aparte de dar el contenido que se tiene que dar dentro de las asignaturas,
¿Cuál es vuestro objetivo como profesores de cara a, bueno, alumnos de primaria en este caso? Pues yo creo que en la etapa primaria especialmente se trata de cambiar un poco la perspectiva. Antes era cuantos más conocimientos mejor, aunar todos los conocimientos que tú puedas. Yo recuerdo memorizar listas interminables de ríos o de capitales, pero yo creo que algunos yo creo que encendieron la bombilla al momento que se cambió la legislación con la actual LOMLOE, en la que se pretende que los alumnos desarrollen habilidades, destrezas que les permitan desenvolverse en su día a día, con autonomía, que sepan trabajar en equipo, que desarrollen pensamiento crítico. Y claro, algunos se han dado cuenta ahora como que es lo necesario, pero es que te das cuenta que luego se enfrentan al mundo real, se abren a la sociedad y no son capaces de hacer cosas con autonomía, de desenvolverse, de ser capaces de tener iniciativa para pues, empezar un proyecto, de saber trabajar en equipo. Se ve en el mundo empresarial, en cualquier lado. Es complejo trabajar en equipo. Pero claro, todas estas habilidades, destrezas se tienen que fortalecer. Yo recuerdo cuando fui la primera vez tutor de primero de primaria, que yo estaba acostumbrado a los mayores de sexto, y muchas veces les decía que se buscaran la vida para resolver ciertas cosas. Les decía, igual me venían a la mesa, oye Carlos, es que no encuentro el lápiz. Y yo les decía, búscate la vida, venga. En plan bien, claro, pero yo les decía, venga, a ver, busca una solución. Porque lo fácil, que pasa muchas veces con las familias, que también lo hablaremos seguramente, pero hay muchos momentos en los que les digo, dejadles que se equivoquen, que se pierdan, que se busquen la vida y que tengan iniciativa para resolver un conflicto que tengan con ellos mismos. Yo no puedo hacer que un alumno no encuentre un lápiz y que se lo dé yo, porque fin del problema, ya está. Sí. Lo que pasa es que muchas veces en casa están acostumbrados a esto. Entonces, eso es complejo. Pero a lo largo de toda la etapa primaria, volviendo a la pregunta, lo que se busca yo creo que es que tengan pensamiento crítico, que sean capaces de hacer un trabajo colaborativo, de saber lo que es un proyecto, que sepan trabajar por fases, que se sepan organizar su trabajo personal, no que dependan siempre de un adulto. Pero luego sí que es verdad que ahí hay un salto, siempre pasa con muchas cosas que llegan a secundaria, y ahí es como el nivel de motivación, el nivel de que se busque siempre, o sea, mantener un poco esa línea que se hace un poco en primaria, ¿no? Yo creo que es un poco hay un fallo de salto entre etapas, ¿no? Yo creo que en infantil se busca mucho la motivación y los chavales es una maravilla. Cuando llegan a primaria, si os dais cuenta, empieza muy bien, pero luego ya llegan a quinto y sexto y algunos ya están pensando en otras cosas. Llegan a secundaria y ya están con la adolescencia, que es una edad compleja. Por eso lo que tú decías de la universidad, sí que es verdad que yo hace poco tuve contacto con alumnado de primero de carrera. Ah, mira qué bien. Y se les veía... Les vi muy adolescentes, muy... ¿Sabes? Porque les fui a hablar de su futuro, de cómo es magisterio y tal, y de mi experiencia docente. Y veía a los típicos que estaban sentados al fondo, en una clase de universidad, que yo decía, tenéis 18 años. Y estaban jijijaja, estaban con el móvil. Y a mí eso me sorprendió. Digo, no sé, yo la vida de universitario, ¿sabes? Es como que te tiene que cambiar ya el chip, estar más centrado, sí. Sobre todo porque en magisterio, o sea, tú quieres ser maestro o maestra... No sé, me dio la sensación un poco de decir, ¿realmente estáis donde queréis estar? Eso... Sí, a mí personalmente, por eso entiendo que es criticable o no, pero es mi decisión. Sí. No me gusta dar clase en primero. Porque los veo muy adolescentes, sí. Y porque hay mucha gente que ha entrado en la carrera porque, bueno, ha tenido que decidir alguna carrera y está ahí y realmente no sabe si quiere estar ahí. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí. Yo entré a la carrera, no sabía si quería estudiar informática o no, y luego en segundo o tercero dije, wow, esto sí que me gusta, sí. Pero en primero no. Entonces están más dispersos los alumnos. Quería hablar también del tema, bueno, pasaremos luego más en detalle a temas que has tocado, que es que sí. Realmente es... Hay yo voy abriendo el melón. Hay muchas cosas por comentar. Sí, pero antes de eso, quería ver esa perspectiva desde el punto de vista salarial. Si crees que está bien pagado el profesorado, en este caso, hasta, bueno, de primaria, de infantil. Sí, a ver... para mí el problema es las diferencias entre comunidades autónomas. Es decir, cuando tú haces el mismo trabajo que un maestro o una maestra de Murcia o de Andalucía, me cuesta creer, aunque las competencias estén dentro de cada autonomía, me cuesta entender cómo ante el mismo trabajo hay esa diferencia salarial, ¿no? Si la pregunta es que si cobramos mucho o poco, por ejemplo, que hay amigos que me lo suelen preguntar, yo creo que si tuviéramos... Para mí no es lo importante, a nivel de para que me valoren como maestro, pero si tuviéramos que valorar por el salario, yo creo que estamos peor pagados, o sea, estamos mal pagados. Yo lo creo de verdad, que a nivel de desempeño, de trabajo, de esfuerzo, de preparación de muchas cosas, porque lo hablamos siempre, pero es que yo no voy a trabajar de 9 a 2 y me voy para mi casa y ya está. Yeah. Sino que eso requiere preparar clases, tiempo de corrección, preparar materiales, que eso lleva una cantidad de tiempo bestial.
Pero también es verdad que depende un poco del nivel de desempeño y de iniciativa que tenga cada profe. Hay profes que se dejan llevar y hacen lo de siempre, con lo cual ellos Claro. están conformes con ello, pero hay otros muchos, que nos matamos a preparar cosas y a hacer dinámicas y a todo lo que sea, y que nos matamos por los chavales por hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Entonces yo creo que ahí también habría que valorar un poco, pero es difícil, volvemos a lo mismo, evaluar un poco el desempeño de cada profe para decir, oye, pues igual habría que valorarte más económicamente. Hombre, yo no necesito valorar, o sea, ¿sabes? A mí no me recompensa económicamente para decir, guau, hice mucho trabajo, necesito más sueldo. Para mí el valor del trabajo diario, ver a los chavales evolucionar y que las familias te agradezcan X cosa, eso es, vamos, eso es impagable. Pero a nivel de salario creo que habría que estudiar un poquito ese tema y equiparar un poco los sueldos en toda España. A mí me parece que está... Perdona. No. Tú comenta, Me pare- que te veo con, No, es que me con parece dolor que está, ahí, como que está profesor. súper mal pagado. Sí. Quizás no por el trabajo que se está evaluando, Ujú. pero si tú como país piensas, bueno, ¿qué es lo primero que necesitas para que funcione el país? Y qué es, no para que funcione, sino para que funcione a largo plazo. Pues necesitas médicos, pues necesitas, es que profesores me parece de lo más importante y sobre todo a esas edades tan tempranas Sí, sí. vas a ser una parte muy importante de la vida de esas personas. Es que eso siempre lo digo, Nahuel, porque yo siempre comento, cuando tú crezcas, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es verdad, tú no te acuerdas del panadero de tu barrio o del bar de al lado, igual tienes algún recuerdo, pero de tus profes, es que todo el mundo se acuerda de sus profes desde infantil. Es que lo tenemos, Sí. ese recuerdo, y además yo pienso sobre todo en mis compañeros o compañeras de infantil, que a ellos siempre les digo, deberíais cobrar el triple. Digo, porque infantil me parece una etapa súper compleja. Pero es que estáis ahí, calmando a los niños cuando tienen esa pataleta de que les dejan los padres en el cole, dándoles de comer muchas veces, les educan de una forma tan integral, luego obviamente en todas las etapas también, ¿no? Pero lo que tú dices es que somos un elemento clave y es como el nivel de autoridad, lo mismo. Se lleva hablando muchos años de que se les va a otorgar a los docentes el mismo nivel de autoridad que la policía o que otros profesionales. Yo, la verdad es que muchas veces cuando ves situaciones con las familias en las que no valoran tu trabajo o se enfrentan a ti o ahí dices, ¿realmente eso me va en el sueldo? ¿De verdad eso tengo que pasar por ello después de haber trabajado cuando te intentas volcar con los chavales? Eso es duro, la verdad que eso es difícil. Y va a sacar ahora, vamos a sacar luego el tema de los padres, que es un tema ahí interesante, yo creo. Sí. Pero que te quería preguntar antes el tema de que comentaste, la LOMLOE. Hmm. Hay gente que igual se pregunta, ¿qué es esto? Sí. Y también quería preguntarte cómo esto afecta a la hora de preparar las clases, las diferentes leyes o propuestas que salen de gobierno Hmm. para dar la clase. Bueno, sí, claro, estoy acostumbrado a hablar de leyes como algo normal. La LOMLOE es la legislación, la ley actual que hay de educación ahora mismo. La lástima que hay con las leyes es que no se cuenta con los docentes para desarrollarlas, para tener en cuenta nuestra perspectiva, porque al final somos los que pisamos las aulas. Y al final los que más sufrimos somos obviamente el alumnado, pero sobre todo los docentes, porque con tanto cambio legislativo, decreto, real decreto, resolución, esta ley, ahora la otra, hay que trabajar de esta manera, es que hay que trabajar por proyectos, ahora por el libro, ahora por centros de interés. Nos están cambiando cada poco toda la perspectiva de cómo tenemos que trabajar. Y al final, si te das cuenta, si te remites a la ley, lo importante es la formación integral de los chavales, es decir, formarles a todos los niveles. Entonces, yo en materia de legislación lo que pediría es que, sobre todo, se tuviera más en cuenta a los docentes para llevarlas a cabo, al menos que se nos pregunte, que se nos valore, oye, qué enfoque le podemos dar, unificar un poco el criterio dentro de todas las comunidades, a nivel de país, decir, oye, ¿cómo podemos enfocar la ley educativa para favorecer a los chavales? Ahora se habla mucho de las unidades de programación, situaciones de aprendizaje que se llevan haciendo toda la vida, pero ahora parece como que pues tienes que plantear una situación en la que los chavales sepan desarrollar lo que os decía, ¿no? Habilidades, destrezas, proponerles retos. Y yo pensaba, pero esto se lleva haciendo muchos años. Lo que pasa es que ahora lo que cambian son los nombres. Y eso es una locura. Sí que es verdad que luego ves, bueno, hay profes que no se sienten a gusto, sobre todo profes que llevan muchos años de profesión y tiran por la clase tradicional, ¿no? Pues hacemos un dictado, tiramos de ejercicios del libro. A ver, yo creo que se trata un poco de equilibrio, de no volvernos locos con buscar nuevas metodologías súper activas, súper tal. Tampoco libro, cuaderno y silencio en clase. Es un poco equilibrio. Pero las leyes educativas, bueno, yo creo que hay que tenerlas en cuenta, obviamente, regirte por ellas, pero también tener tu visión clara de qué es lo importante para ti como profe y qué quieres trabajar. Porque al final cada profe es un mundo y cada colegio es un mundo. Así como punto has mencionado, claro, no se cuenta con los profesores para hacer estas políticas. ¿Con qué se cuenta para hacer estas políticas? Pues sinceramente no lo sé, porque como es un mundo de expertos, porque cada vez que se plantea algo hay expertos de todo, siempre hay una comisión de expertos
Y yo cuando lo reviso, porque a mí me gusta, ya desde que empecé, me gusta mucho el tema de revisar leyes, saber qué es lo que se va a hablar en ellas, los decretos, hay veces que alucino con las cosas que encuentro, como voy pensando, si esto se lleva haciendo siempre, ¿no? Pero, no sé, yo creo que debería contarse con las personas que pisamos las aulas. Porque es como el calendario escolar, cuando se plantea el calendario escolar, bueno, pues ahí se tiene en cuenta todo el mundo, ¿no? De decir, pues las familias, los docentes, etcétera, pues que con una ley educativa, que es en lo que se basa nuestra labor, que luego al final cada uno tira por donde quiere, pero tú tienes que tener unos mínimos muy claros y con lo que decías de las familias. Yo con las familias, cuando me plantean alguna duda con alguna cosa, yo voy por ley. Digo, ¿sabes? Para que no haya cosas de que Carlos lo hace así o yo voy siempre por el libro. Familias. ¿Cómo es trabajar con familias? ¿Cómo es también igual cuando empezaste? Ahora, ¿ha habido un cambio? Sí. Uf. Pues mira, Yo cuando empecé con el tema de las familias, a ver, es un tema complejo porque yo siempre digo en las reuniones de familias, siempre pido por favor que nos tengan en cuenta. Porque ¿sabéis cuál es el mayor peligro de las familias? Los grupos de WhatsApp. Eso es un peligro bestial. Entonces, hay muchas veces que yo me entero de cosas de rebote, porque hablan por los grupos de WhatsApp, oye, Carlos dijo que había que llevar tal cosa, ¿cuándo era la salida de no sé qué? Y yo les digo siempre, en la reunión de septiembre, junto a todas las familias, y les digo, si tenéis algún problema, escribidme. Tenéis aquí mi correo, yo paso de WhatsApp, obviamente, faltaría más, pero tenéis mi correo, me preguntáis lo que queráis cuando queráis. Hay veces que contesto hasta las 7 de la tarde porque me llega el teléfono y me da por contestar, que cometo ese error, pero bueno. Pero les digo siempre, diálogo, comentadme cualquier cosa, no habléis entre vosotros porque al final la bola se hace más grande. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo digo una cosa en clase, cada chaval lo recibe de una manera, en casa lo cuentan de otra y las familias lo reciben a su manera. El teléfono escacharrado, ¿eh? Es que la cadena de mensaje ahí falla totalmente. Entonces, yo lo que pido siempre a las familias, digo, colaboración. Si yo remo en esta dirección y la familia va en esa dirección, favorece a los chavales, la relación es buenísima. Pero, ¿qué pasa? Pues que eso, hay familias que tienen su visión de la educación y lo que sí que veo muchas veces, no es generalizado ni mucho menos, pero por desgracia sí que hay familias que piensan que las decisiones en el colegio las toman ellos. Y yo siempre digo que su opinión se puede tener en cuenta, pero que parece que el poder lo tienen las familias. A mí jamás, yo siempre lo he dicho, jamás se me ocurriría decir a una familia cómo tienen que educar a sus hijos en casa. Ni entraría en la parte de casa. Claro. Me gustaría que el criterio se respetase, ¿sabes? Los profesionales, yo siempre lo digo, los profesionales de educación somos nosotros. Entonces se nos tiene que valorar y respetar nuestro trabajo. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero yo siempre digo lo mismo. Yo voy al carnicero y no le digo cómo tiene que partir, con qué cuchillo tiene que... Yo no voy al médico y le digo, oye, me tienes que dar esto. Que hay mucha gente así, ¿eh? Que va al médico y dice, dame esto. Pero yo no voy al médico y le digo, oye, me tienes que decir esto porque... No. Entonces, ¿por qué los profesionales de educación siempre estamos cuestionados, siempre se nos puede decir? Y se ve en las redes. Hay muchos expertos en educación. Todo el mundo sabe de educación. Entonces, los que estudiamos y trabajamos de ello, ¿qué tenemos que hacer? Y con las familias, lo que me decías. Yo al principio era muy comedido. Claro, acababa de empezar como tutor. Pues yo me callaba con las familias, pues les tenía todo en cuenta. Yo decía que sí a todo. Ya con el paso del tiempo ya me fui imponiendo un poco. Decir, no, mi criterio es este, vas ganando experiencia y vas ganando galones y dices, pues mira, pues mi criterio es este y es el que vamos a seguir. Has mencionado las redes sociales. Mm. Bueno, yo aquí quería hablar un poco de ese cambio generacional. Ahora, desde muy pequeños ya... Bueno, primero, desde muy pequeños están con los móviles, que esto evidentemente es culpa de las familias. Mm. A mí me parece una aberración de Sí, que sí. para callar a un niño de 4 años se le tenga que poner un móvil. En fin, y luego empiezan a interactuar con redes sociales, entiendo que muy temprano. Yo aquí no sé exactamente a qué edad tienen su primer contacto con las redes sociales y cómo eso les repercute de cara en su educación. Pues son muchos puntos porque es un tema súper complejo. Ya. El tema de redes sociales, para que os hagáis una idea, a día de hoy, yo lo he visto muchas veces, ya en la primera comunión se regalan teléfonos móviles. Y no un Xiaomi, no. Ya se regalan iPhone, como una cosa básica que tienen que formar parte de Pero ahí su... tienen 9 años 8 o 9 por años. ahí, ¿no? Sí. Pues ya tienen acceso a su primer teléfono. Ya. Y claro, mira qué primer teléfono además. A mí eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque la clave no es como prohibir los teléfonos móviles, sino que es educar en su buen uso. Y el tema de las redes sociales... A ver, yo siempre digo que es lo de siempre, es educar en su uso. Hay unas normas para usar las redes sociales, pero claro, no se aceptan menores de 14, 16 años, dependiendo de la red social. Hay familias que manejan la red social de sus hijos o que la controlan, pero yo sé que hay muchísimas familias que ni siquiera saben que sus hijos tienen redes sociales. A la vista está cuando, bueno, yo recuerdo una vez que me encontré en redes sociales de casualidad alumnos míos haciéndose fotos en el baño del colegio.
porque me han salido de casualidad eso que te van saliendo Mm. y yo quedé impresionado. Entonces, y esto lo tienes que trasladar a las familias, claro, decir, primero, ¿qué hacen con el teléfono en el colegio? ¿Qué necesidad? Pasa también, voy mezclando temas, pero es que me va surgiendo. Yo he visto en un patio de instituto cómo salen todos los chavales con el teléfono móvil. Nadie socializa, nadie juega, la merienda aquí y el teléfono aquí. Y digo, eso es una imagen lamentable. Es muy triste ver esa imagen porque ¿dónde está la parte de socializar? ¿Qué la tienes todo el rato en el teléfono? Si luego llegas a casa y sigues con el teléfono, ¿no? Entonces, el tema de las redes sociales es difícil porque no se trata, lo que digo, de prohibirlas, pero sí educar en su buen uso. Es difícil porque, por ejemplo, ahora en Juventud, en el Departamento de Juventud, se dan charlas sobre el tema de las redes sociales, el buen uso de ellas y demás, pero los chavales se van por delante. Ya saben controlar, dicen que saben controlar todo esto. Bueno, es un tema que podríamos estar hablando durante horas. Es que me parece muy, muy complicado. Muy complejo de manejar porque ¿cómo controlas tú el uso del TikTok, de Instagram y estas cosas? Claro. Yo si fuera padre, es que tienes el dilema de ¿qué hago? ¿Le dejo el móvil? A ver, mi posición es clarísima. Yo se lo dejaría porque no le puedes privar de algo que pueden tener sus compañeros. Le tienes que educar. Pero claro, yo, por ejemplo, que tengo Twitter y sé las aberraciones que hay en Twitter, si conozco que mi hijo, que tiene 13, 14 años, está viendo esas aberraciones, Claro. digo, madre mía, el mundo que se está dibujando en su cabeza que hay por fuera, que realmente no representa la realidad. Sí. Y luego también en redes sociales, como puede ser Instagram, que me parece una red social súper tóxica. Bueno, realmente todas las redes sociales son muy tóxicas. Sí. Por desgracia, nosotros tenemos que tener presencia en todas ellas. Pero sí, bueno, el típico debate de ves a gente que tiene una vida idílica, ves a cuerpos de gimnasio que son irreales, ves chicas que tienen, pues eso, un estilo de vida que no corresponde con la media y luego ellos hacen una imagen de que creen que eso es la vida real cuando en realidad no es así, seguramente la vida de esas personas tampoco sea así y es muy difícil. Totalmente, es que se luchar contra idealiza, eso. idealiza esa imagen y además es que tú preguntas a los chavales ahora que quieren ser y es que muchos quieren ser youtubers o influencers. Es que, de verdad, tú te puedes adaptar a las necesidades ahora del mercado, de que hay profesiones que todavía ni existen, pero en tema de redes sociales es que tienen como ídolos o personas a seguir a influencers o youtubers porque están todo el día con el ordenador o jugando a Fortnite, etcétera, o las influencers haciendo fotos, yendo a eventos, haciendo publicidades de productos y es el referente que tienen. Y a mí, bueno, si lo ves como afición o como hobby que puedes ver a gente como podemos ver cualquiera, vale. Pero que lo tengas como referente, que tu idea de futuro es esa. Yo recuerdo cuando antes se decía, volviendo al tema del fútbol, pues yo quiero ser futbolista, sí o sí. Ya, pero tendrás que estudiar y formarte. Ahora se está perdiendo incluso eso. Ya los chavales ni siquiera quieren ser futbolistas. Sí. Ya, Totalmente de acuerdo. Ahora, bueno, un tema de que, aparte de la academia de fútbol, Sí. tenemos redes sociales y demás, y es una cosa que hablamos con la gente de que ahora los chavales ya nos dicen, bueno, ¿cómo mejoramos? Y yo, tío, coge el balón, vete al parque. Así es como se mejora. Pero es que, claro, ya es que tienes ya los jugadores actuales, aparte de las distracciones y problemas que puedas tener para llegar a ser futbolista, tienes eso, distracciones como el móvil, que si la vida idílica, que si no sé qué. Entonces, claro, el foco se quita. Sí. Y yo creo que lo que comentas tú, ya lo de ser futbolista y ver fútbol, ya muchos chavales ya no ven ni un partido que, oye, pues entiendo que te puedas ver un partido que con todo el respeto, Sporting Oviedo, bueno, segunda división, tal, dices, bueno, ya no me llama tanto, aunque sea de mi ciudad, pero es que ya no ven ni una final de la Champions, ni un Mundial, no. ni un Real Madrid, ni un Barça. Entonces yo creo que se está perdiendo un poco eso. Y no solo ellos, también nosotros. Sí, O sea, totalmente. hay gente que ha normalizado echarse a ver Netflix 4 horas seguidas. Sí. Y no solamente ver Netflix mientras a la vez estás viendo un Eso tweet es verdad, de no sé qué. Es verdad. Y yo soy el O sea, primero la que lo hace. capacidad de concentración es increíble. Yo te estaba viendo una película y me puse, es verdad. Y me pongo con el móvil. Sí. Red flag. Sí. O sea, ahí yo tengo un montón de comportamientos de estos que digo, ostras, la capacidad de concentración hay que entrenarla y eso, vamos, te limita muchísimo. Tienes un exceso de dopamina, estás acostumbrado a un nivel y cada vez quieres más. Y vamos, yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Si al final los niños ven en casa cosas de esas, o quieres que mi hijo lea, pues tendrá que verte leyendo. Yo en eso me doy cuenta cuando te llega el típico mensaje al teléfono que te pone: has estado con tu móvil durante esta semana 1 hora más que la semana pasada. Y digo, ostras. Buah.
Bestial, pues imagínate los críos, o sea, Sí. imagínate los chavales. Pero me gusta mucho lo de educar en el ejemplo, porque es verdad, yo solo lo pensé muchas veces al entrar en el aula. Recuerdo hace años una anécdota que, estando con el tema de entrar en clase y yo llevaba el bajo del pantalón doblado. Pues al día siguiente, varios niños venían con el pantalón así que no lo traían. Y me di cuenta, ahí me paré a pensar y decir, ostras, es que educamos con todo. Desde que entramos en el aula, cómo hables, cómo tal, si coges el teléfono en el patio, todo. Y eso es verdad que a veces cometemos ese error porque los profes solemos tener nuestro grupo WhatsApp de cualquier aviso, falta tal profe, tal. Y yo a veces igual hacía patio y estaba con el café y de esto de coger el teléfono. Y digo yo, no debería haberlo hecho. Pero luego lo piensas a posteriori, pero es verdad que educamos con todo lo que hacemos. Quería sacar el tema de que hablamos fuera de cámaras, el Sí. tema del fútbol. Prohibición del fútbol en el recreo. Es una cosa que igual no lo sabe todo el mundo o la gente que no tenga Sí. hijos y demás, pero se habla de prohibir el fútbol en los recreos o en algunos casos ya está prohibido. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ves qué problemas puede tener jugar al fútbol en este tiempo libre? Cuéntame un poco. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema del fútbol, yo lo viví sobre todo el último año que estuve en un cole y siempre... El problema no es el fútbol, el problema es que desencadena problemas y peleas entre los chavales, tanto niños y niñas, porque hay muchas niñas también que quieren jugar en el patio. Y lo primero es eso, que luego llegan al aula y vienen con problemas que surgieron por el fútbol. No, es que no me la pasaste, es que no ganábamos, que no sé qué. Pero y yo estuve en quinto de primaria el último año, un nivel de cómo se hablaban, las rabietas de algunos por haber perdido, de entrar llorando a clase por haber perdido un partido en el patio, porque era quinto A contra quinto B. Y yo, esto no es la final de la Champions, de verdad, o sea, es que... Y yo sí que es verdad que alguna vez les dije, los conflictos los vamos a solucionar, pero no podemos estar todos los días al volver del recreo media hora por lo que haya pasado en el patio, ¿no? Y yo creo que no se trata de prohibir, que sí que tengo compañeros muy, pues eso, que les gustaría prohibir el fútbol o que quieren prohibir el fútbol en el patio, pero es como todo, se tienen que enfrentar a este tipo de situaciones y les tenemos que educar a cómo jugar, a cómo resolver un conflicto. Es una oportunidad de aprendizaje, aunque parezca que no, pero el mundo del fútbol, claro, mueve masas, mueve muchas cosas, pero se trata de, oye, vais a jugar, pues oye, luego cuando acabéis, pues solucionáis si ha habido algún problema y luego en el aula no puede salpicar con todo esto. Luego otro problema es la invasión que produce el fútbol en el patio, que visualmente la mayoría son chicos los que juegan al fútbol y es una lástima, sobre todo cuando se parcela el patio por cursos, que se suele hacer en muchos colegios. Las niñas que no quieren jugar al fútbol tienen que estar en una esquina del patio, merendando sentadas ahí, porque como van corriendo todos los demás y con pelotazos y demás, y es una imagen muy triste. Si repartimos el patio, repartimos entre todos. Y a mí esa imagen son cosas del día a día que como profe te das cuenta y dices, ostras, es que lo que hace el fútbol también, ¿no? Cómo deja de lado a la gente que no quiera estar ahí en el fútbol. Pero a nivel social yo no creo que se tenga que prohibir, pero sí educar y aprovecharlo como oportunidad de aprendizaje, como digo, porque al final el fútbol pues se relacionan, practican actividad física, tiene muchas ventajas, pero que se aproveche el conflicto como fuente para decir, oye, pues ha surgido este conflicto, vamos a fomentar el diálogo, por lo menos. Pero es un tema muy complejo, muy complejo. También una cosa que podemos sacar, ¿crees que algunos futbolistas deben ser el ejemplo o que se dediquen únicamente al fútbol? El problema es ese, que para muchos los referentes son las grandes estrellas del fútbol, que mueven muchísimo dinero, fama, están en todas partes, se hablan de ellos y de ellas y demás, pero, a ver, yo sé que para los futbolistas también cargan mucha responsabilidad sobre ellos porque son la imagen, que es la imagen que tienen que dar, y muchos chavales son sus ídolos, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que tengan sus ídolos, que les sigan, que les gustaría ser como ellos, pero tampoco es un referente máximo para su vida. Hay vida más allá del fútbol. Entonces, está muy bien que quiera ser como Cristiano, como Messi, porque juega muy bien al fútbol, pero es un futuro irreal, ¿sabes? Cristiano o Messi hay uno en el mundo. Y entonces está bien que tengan otros referentes de otras perspectivas, de otros deportes, abrirles un poco el abanico, porque a veces llegan a un punto de obsesión con el tema del fútbol, de querer solo jugar al fútbol. Vamos a una excursión a la naturaleza, que me ha pasado muchas veces, y veo que alguno llevó el balón en la mochila porque tienen que jugar al fútbol sí o sí, en un espacio natural, o en un parque natural al que fuimos alguna vez, y digo, no puede ser que tengamos fútbol sí o sí. De hecho, he tenido veces de salir de alguna salida didáctica con ellos, a un museo o a lo que sea, y su preocupación única es saber si vamos a llegar a tiempo al recreo para jugar al fútbol. Entonces, para que veas que ese nivel de ídolos de fútbol, es un nivel de obsesión que hay que cortar un poquito con ello. Prohibirlo no, pero cortar con ello un poco sí. Bueno, creo que tú y yo nos sentimos bastante identificados con esto. Nosotros hemos crecido jugando a fútbol. Claro.
y los partidos del quinto A contra el quinto B era la final un de clásico. Champions para nosotros. A ver, es un clásico, yo lo entiendo, yo disfrutaba. Lo que pasa es que a veces me pedían a mí hacer de árbitro y yo era tutor de quinto B. Digo, pues aquí va a pensar que favorezco a uno, Claro. no soy imparcial. Pues imagínate las historias que tuve yo que aguantar y prometo que era imparcial yo. Ya Pero vamos, me pedían hasta el bar y todo, ¿eh? Hacían el ver. tema del bar y digo, eso es otro punto ya. Oye, volviendo al tema de la dopamina, Sí. esa falta de concentración que tenemos nosotros, también, a ver, en la universidad se ve. Ujú. Se ve porque yo tengo clases que son de 1 hora, que para mí 1 hora es nada, se pasa muy rápido, Sí. pero veo ya que hay alumnos que se están empezando a aburrir Mm. y yo de verdad que me esfuerzo mucho Sí. en hacer las clases amenas, tal. Pero es muy difícil que, bueno, creo que hay estudios que Sí. ahora los periodos de atención pues que se reducen a 10 minutos, tal, lo que sea. En esas edades también existe esto, todavía no están tan rotos. Sí, el nivel de... Y sobre todo por el nivel, según la edad, ¿no? Cuanta menos edad tengan, el nivel de atención y de concentración baja a pasos agigantados. Sí. Sí, sobre todo porque yo siempre lo he dicho, me pasaba a mí en la academia cuando preparaba a los opositores, era 4 horas escuchándome, casi. Entonces, claro, yo entiendo que llega un punto ya que cansas y que no me escuchas. Pues imagínate con chavales de 6 años. Cuando estás explicando, sobre todo cuando trabajaba en el colegio concertado, pues imagínate dar matemáticas a las 4 de la tarde, en primero de primaria. Pues el nivel de cansancio influye en muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que yo siempre le explicaba en clase, hay una especie de escalera según el nivel de atención que puede mostrar tu alumnado en función de cómo trabajes con ellos, ¿no? Si es hablando, si escuchándote, pues igual el nivel de atención es un 10%, pero igual si les implicas en el proceso de trabajo, si tienen que hacer algo manipulativo, si tienen que hacer algo en equipo, si preparas una dinámica, el nivel de atención y de motivación crece muchísimo. Pero leí hace poco en redes también a una profe que decía que parece que los docentes siempre tenemos que estar constantemente buscando el punto de motivación, de motivarles con todo, buscar más materiales, hacer esto, este vídeo, este tal. Que ella lo decía y es verdad, es que parecemos un circo, que tenemos que estar constantemente motivando y animando a los chavales con todo lo que hacemos. Y a veces yo siempre digo que es bueno el momento en el que, sobre todo en casa, obviamente, que se aburran y que se busquen la vida, de que sepan qué puedo hacer en este momento de aburrimiento, porque las familias lo que hacen muchas veces, volviendo a las familias, es que si se están aburriendo voy a buscar algo para que mi hijo o mi hija no se aburra. Es un error gravísimo. Entonces, claro, luego en el aula pagamos lo que pagamos. El nivel de atención, de concentración para cualquier tarea es muy bajo. Es muy bajo. Es que también creo que ya no existe esos periodos de aburrimiento. O sea, yo esos periodos de aburrimiento lo veo como algo súper positivo. Porque sí. fomentas la creatividad y estás pensando, tienes un momento contigo mismo. Sí. Pero si te pones a pensarlo ahora, en el ritmo que tiene la gente en el día a día, ¿en qué momento te paras 2 minutos y estás sin hacer nada? A no ser que medites o hagas algo similar, pocas veces. En ninguno. Y si Sacas el móvil, claro, empiezas a scrollear por ahí. Sí, ¿no? sí. Y si te das cuenta con los críos muchas veces, pues sí, salen a las 2 del cole, comer, tal, y es que tienes inglés a las 4, tienes judo a las 5:30, y a las 7 tienes no sé qué natación, porque es que a las 8 hay que cenar e ir para la cama. Y como tengas deberes ya ni te cuento. Entonces, es un nivel de... Por eso hoy en día, que a mí me llama mucho la atención, y los psicólogos lo dicen, el tema del estrés, que hay muchos chavales con 10, 11 años que ya tienen estrés y ansiedad por el nivel de vida que llevan. No me sorprende en absoluto. Y ya te digo, les ponen tal cantidad de actividad que no se trata de tener al crío entretenido, que ojo, muchas veces es por conciliación familiar. Es decir, voy a apuntar a mi hijo a X cosa porque así yo puedo trabajar y salir a tiempo para ir a buscarle. Claro. Con lo cual es triste, si lo pensamos es muy triste. Pero el nivel de actividad que tienen algunos es bestial. Luego en el punto contrario, igual de malo. Es decir, hay chavales que llegan a casa, comen y están con la Play hasta pues 3, 4 horas jugando tranquilamente. Y no exagero, ¿eh? Yo lo sé por alumnos que han estado, pues eso, tardes enteras, o que ves a... Yo recuerdo el curso pasado, alumnos míos que la salida, quedamos a las 4:30, tal, y ojo, qué guay, mira, van a quedar tal... Sí, que quedan para Fortnite, para Fortnite. jugar, sí, quedar en el lobby para jugar ahí, entrar a jugar y demás. Y eso es bestial. Mira, ahí va a sacar un tema de, por ejemplo, el Fortnite, la yo Play juego, 5, Mario, juego. No, si no pasa nada, si todo en su justa medida sí. es bueno. Pero mira, por ejemplo, sacamos ahora el tema de que los chavales ya igual ya no les gustan tanto el fútbol, están más tiempo con las redes sociales. El tema, obesidad infantil. ¿Cómo ha cambiado o cómo has visto este cambio de antes a la hora y qué problemas o soluciones se pueden dar para ello? A ver, el mayor problema, yo ahora, por ejemplo, pues siempre pienso en el tema de la actividad física, que por desgracia se está dejando. Empiezo por ahí por el tema de la obesidad, porque la actividad física se piensa que si un crío o una cría hace 3 días a la semana una actividad extraescolar,
Ya está, no hay obesidad, no hay nada. Pero es que no se piensan las 5 horas que se pasan sentados en clase, las 1 o 2 horas que puedan estar en casa haciendo deberes, y eso es tiempo de sedentarismo, es que no hay más. Entonces, se ve en el recreo, mismamente con las meriendas. Es espectacular lo que comen los chavales en los recreos, Sí, sí. Que llevan bolsas de patatitas. Y no la pequeña, la grande. Yo he visto muchos chavales, más allá de los típicos bollos, donut, etcétera, que eso, bueno, ya no, ahí ni entro. Pero yo ver chavales que dicen, incluso algunos que han traído, no os exagero, la hamburguesa del McDonald's del día anterior, que no la Madre quisieron mía. acabar, y se la llevan para el recreo. Yo eso cuando lo vi en un alumno y quedé alucinando. Y me decía todo orgulloso, es que como no me la acabé ayer, pues me dejaron comerlo hoy en el recreo. Ya no te digo iniciativas, programas que hay para promover el tema de comer fruta y demás, pero es que llevar eso al recreo. Yo creo que también, Carlos, el problema, y te lo digo desde que yo tengo una academia de fútbol y Sí, que a priori los chavales vienen a mejorar y es un extra más, así sí, que, sí, sí. pero claro, lo veo del tema de que hay que predicar con el ejemplo. Yo no le puedo decir a un chaval, oye, mejora tu dieta, o decirle al padre, no, es que al chaval se le suben mucho los gemelos, tiene problemas tal. Digo yo, vale, ¿cómo os alimentáis en casa? No me quiero meter dentro de tal, pero si Claro, me preguntas, yo te voy a decir, es que lo primero es la alimentación. claro. Si, en principio digamos que descansa bien, que entrena bien, pues si no come bien, y claro que le voy a decir a un chaval de 13 14 años o un adolescente, nada, ponte a hacer esta dieta. Ya, pero es que esto se hace lo que se hace en mi casa. Es muy difícil porque ya entras en la parcela de lo que educa la familia. Claro. Entonces, cuando entramos ya en esa cosa de que la familia te dice, no, estas cosas, lo dice mucha gente a nivel social, se dice, no, esto se tiene que educar en casa. Entonces, claro, cuando entras en el tema de alimentación, por mucho que en clase trabajes, no la famosa pirámide, que esa no se debe usar. Ya, Que ya. hay muchos profes que siguen utilizando la famosa pirámide. Pero claro, ¿qué haces? ¿Una actividad al año en la que trabajas tu plato ideal? Tantos carbohidratos, tanto no sé qué. No se trata de eso, se trata de lo que tú dices, educar en el ejemplo. Claro, si la familia pues suele comer comida basura 3 días a la semana, que muchas veces también, no los disculpo, pero es verdad que por prisas, por lo que te atropella el día a día, pues nada, me sale más fácil meterle un batido y un donut, Precocinado. sí, que meterle una pieza, que bueno, una pieza de fruta, ves Sí, lo que que te lleva. tal vez. Pero preparar un sándwich y demás, yo tuve alumnos de 6 años que me decían en clase, Carlos, yo me preparo mi merienda del recreo. Y se preparan su sándwich o la fruta o tal. Mira, qué bien. Pero es lo de siempre. Hubo una vez con el alumnado de primero que teníamos nuestra típica papelera de reciclaje en clase y la llenábamos durante la semana y el viernes iba con ellos, imaginaos, con 25 críos de 6 años, al cubo de reciclaje, ¿no? A llevarlo. Y hubo un día que cogí ese cubo de plástico, del amarillo, y lo vacié encima de una mesa en clase. Y quedaron alucinados. Entre los bebibles, plásticos, no os imagináis la cantidad de tal. Simplemente les hice reflexionar, que si era normal esto, que tanto que hablamos de cuidar el planeta y demás. Al día siguiente, yo no dije nada, ¿eh? Al día siguiente, el 90% de la clase vino con un tupper. Vale, que es verdad que igual quitaron el plástico en casa y lo metieron ahí. Pero vinieron todos con un tupper. No se llenó ese cubo nunca más. Entonces, esto te tiene que hacer pensar como docente. ¿Cómo educamos con el ejemplo de simplemente encender esa chispa? Sí. Pues con la alimentación lo mismo. Con la alimentación lo mismo. Jo, es una pena, porque sigue habiendo muchísimo desconocimiento. Mm. Nosotros, bueno, yo en particular, que estoy dentro del mundo del fitness, Sí. creo que hay muchísima gente que se dedica a divulgar sobre ello, está muy bien, Ujú. pero claro, es mi realidad. Si salgo un poquito de mi burbuja, veo que hay auténticas burradas, incluso yo he cometido muchísimas burradas. No por culpa, bueno, sí, por culpa de mis padres, pero también por su desconocimiento, ¿no? Nadie lo hace a mala Lógico. fe, Sí, evidentemente, sí. pero yo hasta bien poquito desayunaba todos los días colacao. Que tiene una cantidad de azúcar tremenda. Sí, sí, sí. Y es unas burradas comiendo de pequeño regaliz. No, como son pequeños, pueden comer. No, no Claro. pueden. Sí, sí, No sí. deberían comer. Yo Colacao lo regaliz. quité ya no lo tomo. O sea que... Claro. Pero es verdad, a veces por tradición, porque siempre se hizo así, hay veces que hay familias que, pues yo conozco chavales que no están en su peso ideal, deberían cuidar más la alimentación, pero que las familias, pues, claro, les dicen, oye, pues puedo comer esto, puedo repetir de tal cosa, y por satisfacer al crío, de no dejarle sin, al final no le estás haciendo un favor, le estás perjudicando. Lo que pasa es que esa concepción no la tienen las familias. Ya. Piensan que más es mejor y que, oye, que no le falte de nada, y eso pasa con muchas cosas, no solo con la alimentación. Pero es verdad que el colacao, el tema de los dulces, el azúcar, los adolescentes con las bebidas energéticas, a mí eso me da pánico, la verdad. Yo pues, soy adicto al café nada más e intento frenar un poco, pero más allá de eso, el tema de alimentación, yo en clase lo intento trabajar siempre. De hecho, yo cuando iba sí que es verdad que tomo café en el recreo, pero muchas veces me llevaba mi fruta.
por lo mismo, educas en el ejemplo. Y hay muchos chavales que igual antes no la traían, pero igual ven al profe traer fruta, parece una broma, pero es verdad, igual empiezan al profe, ¿cómo trae fruta? Sí. Venga, voy a llevarla yo también. Pues educar en el ejemplo con todo. Pero claro, en casa no podemos entrar. Ojalá pudiese entrar para muchas cosas, pero no, es una parcela que yo intento evitar. Y es un cambio difícil. Yo entiendo que al final cada persona intenta sobrevivir al día a día. Sí, sí. Y pues mira, porque es más cómodo, me compro una pizza y la hago en 15 minutos. Yo a veces Y puedo ser que, así, y pero que... Sí, claro, yo también, ¿eh? Mm. Pero tiene que ser algo puntual, no el día a día. es la clave. Y luego que... Bueno, que comer bien, si quieres comer bien, no es nada barato. Esa es Es otra, que ¿eh? es Eso es otra jodido eso. que yo últimamente intento cuidar un poco más la alimentación, comer más pescado y tal, porque a veces por las prisas, lo de siempre, pues tiras de algo no precocinado, pero sí que tiras de lo básico de siempre, ¿no? Y es verdad, ¿eh? Se te sale la cesta de la compra carilla. Pues no me quiero imaginar familias que tengan una situación económica igual compleja y que tengan 2, 3 chavales. Pues imagínate, ¿no? No es nada fácil. Pero si puedes evitar ciertas cosas, pues oye, pues en lugar de colacao, pues cacao puro. Lo puedes echar y no pasa nada. A los chavales no creo que tampoco les vaya a pasar nada, ¿no? Pero, a ver, es un tema también que podríamos debatir, pero yo en los recreos veo cosas a nivel de alimentación y luego el tema del comedor, claro. Si entramos en el tema del comedor escolar, no, es que no me gusta, es que no tal, claro, porque comen cosas que en casa no suelen tener. Pues igual el típico pescado en salsa, las verduras, no es que no me gusta, es que en casa yo no lo como. Claro, pobres, debe ser un infierno para ellos. Claro, yo he visto muchas veces chavales de tirarse más de 2 horas hasta que coman el plato en el comedor. Pero es que eso es educación también. Es que la educación es todo. Entonces, sí, claro, si tú en casa les permites, no quieres los guisantes, venga, los tiramos, no pasa nada. Pues ¿qué te va a hacer en el comedor? Lo mismo. Y en el comedor, los monitores o monitoras de comedor tienen el poder que tienen. Claro, no vas a meter solo a la fuerza. Evidentemente. Podemos unir ahora el tema de la obesidad infantil al tema del igual el acoso escolar, temas redes sociales, cómo se actúa dentro de un colegio y cómo lo ves desde tu perspectiva. ¿Ha evolucionado? ¿Es diferente? Yo creo que ahora se da más visibilidad al tema del acoso escolar. Antes se llevaba más en secreto. Yo mismamente, yo siempre lo pongo de ejemplo con mis alumnos cuando hablamos de este tema. Yo estoy súper sensibilizado con el tema del acoso escolar. Y yo de pequeño, pues también lo sufrí. Y yo se lo digo a mis alumnos siempre para que vean ese ejemplo. Que no piensen que yo por ser profe o por ser adulto ya, pues sé lo que es, que tus compañeros se metan contigo, que por tener una mala alimentación pues estés con sobrepeso y te llamen gordo. Yo de pequeño me rompí los dientes y me llamaban vampiro. O sea, era un nivel de acribillamiento que era brutal. Yo llegaba a casa y bueno, pues no le daba importancia, hacía mis deberes y, ¿sabes? No hablaba mucho del tema. Hombre, afectar te afecta, pero yo creo que a día de hoy el nivel es mucho más intenso. Las redes sociales yo creo que han amplificado el tema del acoso escolar, porque ya te dan, ya no solamente acoso cuando estás en el aula, sino que es que un chaval está con su móvil en casa y ya te llegan mensajes, ya te llegan el hate que llaman ahora, ¿no? Estos mensajes, bueno, que son muy duros. Entonces, el tema del acoso, yo recuerdo hace años que preparé una dinámica en el colegio donde estaba, y les hice reflexionar. Y fue una dinámica muy chula que se hizo viral, que salió en Antena 3, en Telecinco y demás. Ah, qué guay. Que además era una dinámica que había visto en redes, pero sí que es verdad que luego vi la serie de Merlí, la del profesor, Muy buena. y se había trabajado ahí la dinámica. Yo no la conocía, la serie, la vi después. Y de hecho, ver a chavales ahora que, mira, esos chavales con los que hice la dinámica ahora se van a graduar en bachiller. Y me dicen, Carlos, ¿cómo nos acordamos cuando teníamos 10 años y nos hiciste aquella dinámica y tal sobre el acoso? Pues esa huella es la que tienes que dejar, ¿no? Entonces el tema del acoso escolar está en un punto en el que hay mucho protocolo, hay mucha medida de actuación, pero es a posteriori. Es cuando los chavales ya han sufrido el acoso, insultos, menosprecios, agresiones, lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Pues el prevenir el acoso escolar, yo siempre lo digo. Y la primera herramienta, porque hay muchos docentes que me dicen, Carlos, es que no hay protocolos, no hay herramientas para prevenir. Y digo, trabajar la convivencia en el aula. Es que si queremos prevenir el acoso, tienes que trabajar con tus chavales, conocerles un poco más, cohesionar un poco el grupo, ver qué problemas surgen entre ellos, cuando hay un conflicto, no dejarlo como es cosa del recreo y ya está. Que hay veces que, pues hay una pelea en el patio. Bueno, no, es que ahora hay matemáticas, lo dejamos. No, abórdalo. ¿Qué es lo que pasa? Establece una dinámica con ellos. ¿Por qué tienen diferencias? ¿Por qué se llevan mal ciertos alumnos? Es trabajarlo en el aula. Entonces hay cosas que se te pueden escapar de las manos porque hay chavales con problemas de conducta, pero eso ya puedes pedir recursos y ayuda.
pero a nivel de protocolos, el protocolo que hay de acoso escolar es ya pues a posteriori, ¿sí? Donde se entrevista a la familia, a una familia a la otra, a los chavales, qué es lo que pasa, se aplican sanciones, perdón, a los chavales si han incumplido alguna norma, pero lo que se tiene que hacer es prevenir y trabajar con tu alumnado y claro, lo de siempre, involucrarte. Tienes que volcarte sobre ellos, conocerles bien, solucionar un conflicto y no dejarlo como una cosa que no es tuya. No, perdona, hablando ya de mi caso, eres tutor, eres responsable de ese grupo, ¿no? Entonces, a mí la cosa me preocupa muchísimo. Luego el tema de las redes sociales se te escapa de las manos, porque tú no lo ves. Pero yo recuerdo como anécdota, el año pasado, pues hubo un conflicto entre varios alumnos que había pasado por redes sociales, fuera del aula, obviamente, pero las consecuencias salpicaron al aula. Entonces, una vez que lo detecté, ¿sabes? No había buena relación, algo pasaba. Entonces empecé a hablar con varios chavales y, yendo para atrás, me di cuenta que había habido un problema por los móviles. Entonces lo analicé, hablé con las familias, y claro, las familias lo agradecen, pero hay veces que te dicen, es que tenéis que hacer más con el tema de las redes sociales en el colegio. Y digo, ya, pero es que hay que hacer más en casa, mucho más de cómo se tiene que manejar un teléfono móvil. Porque es que a nosotros ya se nos pide de todo, ¿sabes? Claro. Llega un punto que somos profes, somos psicólogos, somos enfermeros, es que hacemos de todo, al final. Entonces, bueno, el tema de las redes sociales es muy complejo de manejar porque en el aula es difícil controlarlo. Muy, muy difícil. Muchísimo. O sea, realmente yo creo que el tema del bullying se ha avanzado muchísimo Sí. y estamos mejor que antes, pero el tema de las redes sociales ha acentuado esto porque al final se acostumbran de que, no sé, por ejemplo en Twitter ves un tweet y vas a respuestas y es que es tan gratis el hecho de poner un reply que yo luego pienso y digo, la gente que contesta esto realmente es, no sé, ¿cómo te sientes al contestar esto? Porque yo veo un tweet con el que no estoy de acuerdo y no me da por ir a debatir ahí. Y claro, en el tema de cuando son más jóvenes, tienen vía libre para poner lo que quieran. Sí, muchos perfiles ocultos, ahí puede hablar cualquiera. Claro. En Instagram, ¿cuántas veces me han escrito a mí mensajes anónimos? ¿Qué te crees, profe enrollado? ¿Qué crees? ¿Que por ir así con los alumnos te va a ir mejor? ¿O crees que...? O la dinámica X que hice en clase, esa la estás copiando a no sé quién. Y digo, pues es que en ningún momento pretendo nada. Pero la gente se esconde tras un... Imagínate, Claro. lo que me puede afectar a mí, que es nada porque lo ignoro, lo que tú dices. Pero los chavales, ¿cómo les puede afectar eso? Recibir un mensaje, pues yo lo sé por alumnas mías que pues igual graban un vídeo bailando en TikTok y ves comentarios de gente anónima de decir, oye, ¿me das tu WhatsApp? O gente que no conocen. O que siguen a gente que no conocen. Yo eso lo he hablado muchas veces en clase Qué con miedo. ellos. Eso da mucho miedo. Mira, va a haber esta noche, creo que es un programa que va a haber en La Sexta sobre el tema de un moderador de TikTok y de Instagram y demás, de los comentarios que va borrando. Y es impresionante. Y yo recomiendo a las familias que vean ese tipo de vídeos o de reportajes porque para que vean a lo que se enfrentan sus hijos con un móvil. También como consejo yo diría a la gente que tiene redes sociales que cuando se recibe un mensaje negativo, yo creo que la persona que manda ese mensaje demuestra las frustraciones que tiene dentro de sí. Muchas veces te estás proyectando, no, porque subes contenido en redes sociales, eres gilipollas, no tienes ni puta idea. Al final, la persona que escribe eso muestra sus frustraciones, sus miedos. No, es que esa persona se está atreviendo, yo qué sé, a subir contenido en redes sociales y yo estoy aquí encerrado mandando el mensaje. Yo creo que la gente lo tiene que pensar así porque tomarte todo a pecho y a personal, obviamente es fastidiado, a nadie le gusta un mal mensaje, pero como tampoco te tienes que tomar las cosas positivas, y te digo yo que en este caso llevo en redes sociales muchísimos años, tenemos más de 100.000 seguidores y he recibido gente que me dice no tienes ni puta idea de entrenar y otros que también me dice sabes mucho. No me lo ni el peor mensaje me lo tengo que tomar como que me voy a morir, ni el mejor. Entonces creo que como consejo quería dar eso a nivel de baremo. Sí, esa es la clave porque hate puede recibir todo lo que tú quieras, yo siempre lo ignoro, borro los mensajes y ya está, porque no voy a entrar en esa vorágine con nadie, pero es lo que tú dices, muchas veces esas personas liberan su frustración personal o la situación en la que vivan y eso pasa en las aulas también, ¿eh? Sí. Hay chavales que, bueno, que haces una broma en clase y tal y como que tienden a verlo todo lo malo y a intentar romper el buen clima del aula y es fruto de lo que él vive. Está proyectando lo que decís, está proyectando pues lo que él vive en su casa, con sus amigos o sus problemas personales y lo paga con los demás. También creo que te tienes que tomar los mensajes que recibes dentro de la gente que te importa. Bueno, obviamente es que me manda un mensaje un desconocido. No es lo mismo que me diga Nahuel, joder, la persona que le tengo aprecio, oye, esto hazlo de esta manera, hazlo de tal.
Que obviamente lo podré tener en cuenta o no. Obviamente lo tendré más en cuenta de una persona cercana, pero es que si me lo dice una persona que ni conozco y que no me da más lo que me diga, Sí, sí. tienes que tomártelo de esa manera, creo yo. Pero sabes que a la hora de opinar es gratis y opinar puede opinar cualquiera. Entonces, y criticar ya ni te cuento. Sí, es el también, deporte nacional, como siempre Ya. siempre se dice. O sea Opinas que- gratis, pero no todas las opiniones son respetables. sí. Oye, una cosa que te quería preguntar es, ¿tú prohibirías los móviles en el aula? Yo sí. Yo directamente sí que los prohibiría, pero... ¿Y Ojo. hasta qué etapa? A ver, yo los prohibiría, pero no soy... yo no estoy a favor de prohibir las cosas, sino educar en su buen uso, lo digo siempre. Pero sí que lo de prohibir los móviles lo digo por innecesarios. Es decir, en los centros educativos yo creo que tenemos ya ordenadores, dispositivos, tablets con las que puedan buscar información para lo que necesiten. No se necesita para nada más. En el centro educativo realmente yo creo que el teléfono móvil no se necesita para nada. Ya. Hace poco fue el Ministerio de Educación el que dejó en manos de las comunidades autónomas que tomaran las decisiones que consideraran. Y yo creo que hay comunidades que fueron muy tajantes, de decir, no se usan los teléfonos móviles. ¿Y hasta qué etapa? Yo es que creo que en toda la etapa, digo, hasta secundaria lo mismo. No creo que tengan necesidad de utilizar el teléfono en el colegio para nada, en el instituto. No, pero por lo que te digo, justificado. Es decir, no es prohibir porque los móviles son el demonio, ni mucho menos, pero es verdad que los móviles pues no hacen falta porque ya tenemos dispositivos de sobra en los centros. Incluso en la universidad. Lo Esto mismo, ya opinión personal, pero Sí, a mí sí. me pasa que estoy en prácticas de laboratorio claro. y veo alumnos que están haciendo scroll en Instagram y claro, ahí digo, Y eso se ve. entonces ¿para qué vienes a clase? Y muchas veces se ve directos de chavales en redes, están haciendo directos en TikTok o en Instagram estando en clase. O a veces, pues por la mañana yo subo un post de lo que sea, una story y tal, y veo que alumnos míos que están en secundaria, y veo que le dan a me gusta. Yo pensando, ¿pero qué están haciendo? En lugar de estar en clase, les dan a me gusta en un momento en el que no tienen que estar con el teléfono. Entonces yo creo que les desvía la atención de lo importante. Pero bueno, Increíble. es complejo. Tema LGTBI y educación sexual. Ujú. Esto, ¿qué medidas hay para educar sobre ello? Y luego la controversia de ¿hay que hablar de esto o no hay que hablar de esto? Y bueno, ¿qué posiciones hay a favor y en contra? A ver, es un tema difícil porque si nos regimos lo que decimos antes por la ley, pues tú tienes que hablar de la diversidad sexual que existe, obviamente de desarrollar personas, que es lo que dice la ley, ¿no? Desarrollar y formar personas en libertad para que decidan su futuro, etcétera. Entonces, esto forma parte de la realidad y cada uno tendrá que decidir el camino que quiere seguir, la persona que quiere querer, nunca mejor dicho. Y el problema que hay con esto es la controversia que puede surgir es con las familias. Hay familias que no quieren que ese tipo de contenidos, ya no solo LGTBI, sino que a nivel de diversidad sexual o de educación sexual, hay familias que dicen que ese tipo de educación la tienen que recibir en casa. Si vamos a la ley, pues este tipo de contenidos se tienen que trabajar también en el aula, con lo cual no estamos haciendo nada extraño, pero muchas veces yo sé que hay docentes que evitan trabajar este tema por no tener pues enfrentamientos o problemas con las familias. Entonces, claro, es un poco complejo porque tú tienes que trabajarlo porque forma parte de los contenidos o lo que tienes que desarrollar y además yo creo que les hace falta. Es que esa falta de educación sexual es lo que luego genera, sobre todo cuando son adolescentes, en hacer cosas que no deben, en tener un montón de inseguridades o dudas que no saben con quién hablar, porque en casa quizá, no sé qué porcentaje, pero muy pocos chavales habrán hablado de tema de sexualidad con sus familias. Es un tema muy complejo, pero es que lo tienen que abordar. Entonces, si desde el colegio, desde el centro educativo o instituto se habla de ese tema y desde casa también, los chavales van a tener mucho más claro todo. Porque si no, ¿qué van a hacer? Tirar de la pornografía, tirar de lo que vean en redes, de lo que vean en Twitter, de vídeos, de un amigo me dijo. Entonces, creen que saben mucho de este tema, no saben nada, en muchos casos, sobre todo cuando tienen 13, 14 años, y yo creo que hay que formarles, y cuanto antes mejor, ¿eh? Porque yo ya he visto que muchas veces los chavales reciben charlas sobre sexualidad en secundaria. Pero es que yo creo que yo lo adelantaría a quinto o sexto de primaria. Ya hay ciertas cosas que ya van manejando. Sí. Con 10, 11 años ya tienen muchos acceso a tema de movida. Eso es preocupante. Y cada vez se ve más. Y las familias dicen, ¿qué podemos hacer? Pues bien, hay familias que se apoyan a los docentes, les educamos, les enseñamos que hay recursos cómo pueden hablar con sus hijos e hijas. Pero hay muchas familias que dicen, no, este tema se trata en casa y no en el colegio. Entonces, ahí me ha costado alguna vez. Yo recuerdo como anécdota, hubo una vez que fui con una sudadera rosa, fui a dar clase como un día más, y una compañera de sexto de primaria me dijo, Carlos, ¿puedes venir a mi clase y tal? Y puso mi ejemplo de, Carlos va con una sudadera rosa. Y un chico dijo, bueno, porque es gay. Imagínate el debate que puede surgir con eso.
Y yo le dije, claro, yo me enciendo con estas cosas, ¿eh? Y digo, bueno, me enciendo dentro de la calma. Y digo, ¿y por qué soy gay? Sí, porque vas de rosa, porque los gays quieren acabar con el mundo, porque esa mentalidad, pero todo el mundo debería tener su familia hombre con mujer, tal. Luego, cuando analizas un poco el caso, era el caso de una familia, pues, muy, muy, muy tradicional, que no se sale de lo que hablamos siempre, ¿no? El estilo de la familia al final. Entonces, pero claro, yo no puedo dejar de hablar con mi grupo, con mis alumnos, de que tiene que haber una diversidad sexual, de que cada uno sea libre de querer a quien quiera. Muchas veces he subido vídeos a redes sociales hablando de ese tema con mis alumnos, de que por qué una persona se tiene que esconder porque quiera a una persona de su mismo sexo, etcétera. Es que eso me parece totalmente, totalmente inadecuado. Y yo como educador, cuando subí ese vídeo había personas que me decían que estaba adoctrinando a los chavales. Y yo simplemente estaba diciendo la libertad que tiene que tener cada uno. Ni más ni menos. A partir de ahí, que cada uno haga lo que quiera. Claro. Pero es un tema que podemos estar hablando durante muchas horas. Qué pena. Yo pensaba que era algo que ya estaba más o menos superado. Porque yo pensaba, claro, en nuestra generación o generaciones un poco de más antes, porque había desconocimiento sobre el tema, no estaba tan visibilizado, pero a día de hoy que estás tan visibilizado, yo pensaba que era algo superadísimo. Y hace no mucho, bueno, no mucho, igual hace un par de años, escuché a unos chavales que estaban jugando por ahí y estaban diciendo maricón, maricón. Tal cual. Y yo, pero estando en el siglo XXI, estando en la época en la que estamos, ¿todavía se sigue utilizando ese tipo de términos despectivos? O sea, es que es muchísimo. increíble. Muchísimo, y además yo me fijo mucho, claro, yo creo que es de formación profesional, cada vez que veo grupos de chavales jugando en una pista deportiva o en un parque, o los veo yendo en pandilla por la calle, me fijo mucho en sus conductas y sus comportamientos, ¿no? Y te das cuenta que jugando al fútbol sobre todo, o yendo en pandilla, que están por ahí tal, dando un paseo, venga, maricón, no sé qué, no sé, o sea, ¿sabes? Insultos así, que digo yo, ¿se dan cuenta del uso que hacen de esa palabra de esa manera? Y de hecho una vez en clase, lo mismo. Mira tú de dónde viene, ¿eh? Estábamos haciendo un juego de poner palabras agudas. Y uno dice maricón. Entonces, claro, las risas de la clase y tal, Sí. y ya me dio para debate con ellos. Me decía, pues sí, y el chaval me decía, ¿pero eso es una palabra aguda o no? Se enfrentaba a mí. Sí. Y digo, sí, pero tú sabes lo que significa esa palabra y por qué se usa y lo que sienten ciertas personas por llamarlas de esa manera y tal. Y dio para un debate. Ese tipo de, lo que digo siempre, oportunidades de trabajar cosas en el aula. Pero es que se oyen muchísimos insultos de ese tipo. Y hay chavales que lo tomarán como broma, pero es que no se debe aceptar eso como broma. Entonces, yo siempre soy el de las charlas, el profe de las charlas, pero es que cuando oigo ese tipo de cosas digo, es que eso no se puede permitir. Y en el deporte pasa muchas veces. O el último que llegue es gay, en educación física, lo he oído muchas veces. Digo, pero qué estáis haciendo? ¿Sabes? Y yo ahí paro la clase. Hay profes que lo normalizan y lo aceptan. Decir, bueno, venga, son cosas de críos. No se tiene que aceptar como tal, eso no está bien. También hablábamos del consentimiento de las familias. No sé si ahora mismo en todas las comunidades autónomas se habló del tema del PIN parental. No sé si actualmente en Asturias está activo o si cómo lo ves. No sé cómo está ahora mismo el tema, sé que hace mucho hubo mucha polémica con ella y del control. Sinceramente ahora no sé cómo está ese tema actualmente, la verdad, no lo controlo. Pues no, Otra cosa que te quería preguntar es, a esas edades, bueno, esas edades y también de adolescentes, se comenta el miedo a las matemáticas o el miedo a X asignatura en general. ¿Eso sigue existiendo? Sí. ¿Y pasa también con otras asignaturas? Muchísimo, es la típica. Yo siempre me gusta mucho conocer a mis alumnos de primeras y eso te ayuda mucho, ¿no? Pero es verdad que, es que no me gustan las matemáticas, me dan miedo. Hay chavales que lo pasan mal cuando va a haber un examen de lo que sea, de algo que no les gusta. Y yo lo que digo siempre es, a ver, intentar motivarles dentro del aprendizaje de lo que es un área que igual no les gusta. Pero el problema que veo muchas veces, que es una cosa que he cuestionado muchas veces a los docentes, es que siempre se habla de los chavales y se dice muchas veces, es que los chavales no saben pensar, es que los chavales no saben solucionar conflictos, es que los chavales no saben resolver problemas de matemáticas, es que los chavales no saben ni escribir sin faltas de ortografía. Y yo siempre me planteo, siempre culpabilizamos a los demás. Como docentes, ¿qué hemos hecho o qué podemos hacer para mejorar eso? Porque es muy fácil decir, no, es que los chavales no saben pensar, no saben solucionar conflictos. ¿Has dedicado tiempo a hacerlo? Porque igual con ese tipo de ayuda van quitando ciertos miedos a ciertas asignaturas. Yo entiendo que educación física les encanta a todos, por lo general. Vale, es una asignatura que gusta mucho. Pero se puede lograr eso con las matemáticas perfectamente. Yo recuerdo siempre en los cursos bajos, porque son un poco más sensibles y te enganchan un poco más con los profes, y tengo un recuerdo de una nota de una cría que lo subí también en redes,
que me puso una nota así, me la dejó encima de la mesa, me dijo, Carlos, gracias por apoyarme siempre, que gracias a ti me considero mejor persona, aunque no se me dé muy bien las matemáticas. Y digo, lo consiguió, ¿sabes? El objetivo que yo tenía con esa persona, pues quizá era eso, que fuera buena persona y que fuera consciente de ello, por encima de que se le den bien o mal las matemáticas. Yo siempre pongo este ejemplo porque yo ahora soy profe de inglés, pero yo en primaria se me daba fatal inglés, es que me lo inventaba, no tenía ni idea. Pero di con una profe que me enganchó al inglés de tal manera que me encantó. Entonces, a partir de ahí, pues lo logré, ¿no? Lo de educación física, lo mismo. Yo pues tenía más peso cuando era pequeño o adolescente, en el instituto me metían caña, pues claro, me ponían a hacer la prueba del kilómetro, pues yo llegaba al último. Pero es que nadie tenía en cuenta mi peso o que tenía asma, por ejemplo. Y yo me tenía que ir con un 3 suspenso en educación física. Y ahora soy profe de educación física. Y claro, cuando me preguntan, digo, pues yo no hago ese tipo de pruebas. Entiendo que otros docentes las tengan que hacer o lo que consideren. Pero yo no valoro o evalúo a mis alumnos si son más, tienen más capacidad o menos, porque por esa regla de 3, pues nada, los que tengan muy buen cálculo mental, sobresaliente en matemáticas, y los que no lo tengan, suspenso. ¿No? Habrá que cambiar un poco todo eso. El tema de miedo a normalmente viene por inseguridades. Hay un experimento, a ver si lo explico bien porque no lo recuerdo muy bien. Sí, básicamente hay una clase, entonces hay dos tipos de pregunta, una fácil y otra difícil. Entonces se lo reparten a los alumnos y los alumnos no saben qué tipo de pregunta les ha tocado, pero piensan que todos van a responder la misma pregunta. Sí. Entonces, el grupo de la fácil la responde bien y el grupo de la difícil no la responde bien. Luego hacen exactamente lo mismo con otra pregunta, las mismas características. El grupo de la difícil no la responde bien y el de la fácil sí. Y en la tercera, al grupo de la difícil le ponen la fácil y al grupo de la fácil le ponen la difícil. Y los de la difícil, que venían de responder 2 veces mal, esta que deberían responderla bien, la responden mal. Por la inseguridad de haber fallado antes. Es increíble. Es que se tiene que trabajar mucho eso y no se ve. Yo siempre digo que hay muchas cosas, contenidos, que se tienen que trabajar y no vienen en un libro. Entonces hay ciertas habilidades o ciertas circunstancias personales también, porque es que cuando hablo de esa formación integral que persigue la ley de educar a los chavales en actitudes, habilidades, destrezas, etcétera, se trata de trabajar esto en el aula. A mí no me sirve que me digas, es que este alumno es más inseguro, entonces, bueno, pues tendré que trabajar para que gane en seguridad. Claro. Yo tuve un caso de una alumna que tenía mutismo selectivo, es decir, hablaba con algunas personas con más confianza, pero con otras nada. Venía a estar muchos años con una profe, una chica, con la que sí, pues fue hablando y demás, pero cuando empezó conmigo no hablaba, no me dirigía. Fue ganando seguridad conmigo, yo poco a poco con ella. Fue ganando seguridad, en confianza, y evolucionó un montón. Y habló vamos, súper extrovertida, más abierta, más... Hay ciertas cosas que tú tienes que trabajar con tu alumnado. No vale decir, bueno, es que es inseguro, es que es tímido, es que tiene miedo a... Bueno, pues trabajemos todo eso también. No te vale quedarte en clase diciendo, pues yo voy a trabajar los contenidos igualmente. Me da igual, pues si es inseguro que lo trabaje, o que lo trabaje en casa. ¿No? Si tú tienes esas características, que hay que respetarlas, las características de cada alumno, pero si tú puedes ayudarle un poco a que lleve un poco mejor el día a día en el aula, pues tienes que hacerlo. Pero lo hacen poquitos eso, es verdad. ¿Cómo es trabajar en un centro educativo con aquellos alumnos que requieren necesidades especiales? A ver, yo siempre lo veo como un reto bonito. Yo, de hecho, cuando trabajaba en un colegio concertado, pues siempre me ponían de tutor de un grupo en el que hubiera quizá algún caso más concreto de niños con necesidades, porque sabían de mi sensibilidad con ese tipo de alumnos y porque a mí me gusta muchísimo. Me parece un reto precioso, cada niño es un mundo y tienen unas necesidades que por algo se llaman especiales. La verdad es que yo los considero alumnos muy especiales, pero porque la forma de trabajar con ellos pues es muy bonita, ¿no? Es dura porque... la ley habla de tienes que atender a las diferencias individuales de los chavales, pero los recursos personales son los que son. Yo no siempre puedo contar con un profe de PT, una profe de AL en el aula, de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje. No tengo todas las horas que me gustaría. Y claro, yo tengo compañeros que me dicen, bueno, hacemos lo que podemos. Pero es que eso a mí me frustra. Y yo me voy para casa pensando cómo puedo ayudar a este niño o esta niña que necesita pues más apoyos, que a nivel visual, a nivel auditivo, necesita refuerzo, a nivel de conducta. Y es frustrante porque me gustaría pasar mucho más tiempo con cada uno, no digo solo con los de necesidades, sino con los 25, 26, 20, los que tengas en el aula, pero a veces los recursos son los que son, pero es muy frustrante porque, bueno, los recursos personales que tenemos desde la consejería son los que son, ojalá fueran más y ojalá se bajasen las ratios porque eso, vamos, beneficiaría a los chavales, no solo los de necesidades, porque yo como siempre digo, la diversidad que hay en un aula nos enriquece a todos y es una oportunidad de aprendizaje, como siempre digo. Si hay un chaval con autismo, si hay un chico con movilidad reducida, lo que sea, eso es una oportunidad de aprendizaje para los demás. Y si se trabaja mucho eso, el tema de la inclusión, de la famosa inclusión,
pues vas viendo cómo las diferencias que se ven entre ellos al principio, de necesidades, cómo el resto de compañeros se apoyan entre sí, se ayudan, sin necesidad de que tú lo digas. Y esa es la verdadera inclusión, ¿no? De convertir esos espacios de ese clima de trabajo en el aula sin que tú digas, oye, ayuda a tu compañero porque necesita ayuda. Se normaliza. Entonces, si tú lo trabajas, pues llegan a etapas de secundaria en las que ya se ayudan porque les sale, porque les has educado en eso. Ahora, si lo tratas como un niño que tiene autismo y no sabe trabajar, no sabe pensar, no sabe, pues eso lo dificultas. Y eso lo proyectas en el resto de compañeros. Entonces, no facilitas que trabajen de esa forma inclusiva. También hablaste de diversidad. ¿Qué sería también de la diversidad cultural? El tema inmigración, tema alumnos de otros países. Sí. ¿Cómo es trabajar también con ello y qué retos también puede conllevar? Es un reto muy intenso, ¿eh? Yo sí que es verdad que es una oportunidad muy buena porque sobre todo es una realidad muy de hoy en día. Cada vez hay más alumnos, sobre todo, por ejemplo, ahora, desde el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, se reciben más alumnos de Rusia y de Ucrania. Y yo el año pasado pues tuve un alumno afgano y una alumna rusa, que claro, la barrera idiomática está ahí, pero bueno, la emocional no. Entonces yo al principio lo que les decía a mis alumnos y alumnas es, sobre todo, que se sientan a gusto. Que se sientan a gusto en clase, jugad con ellos en el patio, que se sientan integrados poco a poco, ya irán ganando el tema del idioma. Y se les va viendo poco a poco cómo van conociendo palabras, alguna frase, pero sobre todo están a gusto con los compañeros. Y eso para mí es primordial. A partir de ahí, obviamente, claro, entras en quinto de primaria, tienes que hacer problemas de matemáticas o ciertas cosas que, bueno, igual de primeras no lo puedes hacer y tienes que trabajar esa barrera idiomática. Pero luego a nivel cultural, pues puedes tener alumnos que no tengan carencia idiomática, que hablen castellano, pero sean pues de Perú, de Colombia, de Venezuela, y conoces más su cultura, los chavales les preguntan por sus tradiciones, cómo lo hacen ahí, cómo lo hacemos aquí. Y yo creo que eso nos enriquece. Es una oportunidad muy buena para aprender unos de otros, sobre todo porque es como que cuando se hacen intercambios o Erasmus, que lo más tradicional es ir a países por Europa y aprendes inglés y demás, pero esto es un intercambio cultural muy natural, porque pasa muchas veces, y yo creo que es muy positivo para los chavales y para los profes también. Antes criticamos bastante todos los problemas que tiene esta nueva generación, pero me gustaría también comentar la parte de beneficios o, bueno, algunos aspectos en los que las nuevas generaciones mejoren a la anterior. A ver, las nuevas generaciones están muy preparadas para muchas cosas. Es decir, a nivel de conocer las tecnologías, por ejemplo, pues están mucho más avanzados. Que, ojo, pensamos que las saben utilizar y tengo mis reservas, porque muchas veces sí, sabrán cómo subir un vídeo, editar un vídeo a redes y demás, pero luego en cosas básicas como hacer un documento, un Excel, están perdidísimos, ¿sabes? Así como dato me puso ejemplo mi novia que te comenté, que trabaja Sí. también de profesora particular, comentaba, no, es que este chaval de la ESO no sabe qué es un PowerPoint, no sabe. Y Claro. que es lo más sencillo del mundo. Y Pues que para yo que me veas. extrañé y dije yo, ¿sabes hacer tantas cosas y no Sí, sí, justo sí. esto? Sí, los chavales saben editar vídeos de una forma maravillosa, pero luego en herramientas básicas como hacer un PowerPoint, una presentación con Canva, que ahora que se Sí. lleva mucho el Canva y demás, yo les tuve que ayudar incluso bueno, el tema de la contraseña de Educastur, para que entraran con su clave, acceder al correo, donde les comparto los archivos, con apuntes o lo que sea, ya les cuesta entrar en eso. Y digo, alumnos de 11 años, ¿no? Entonces las nuevas generaciones tienen más acceso, más facilidad para acceder y más capacidad para coger las cosas más rápido, pero luego sí que es verdad que les faltan cosas básicas, aunque ellos crean que lo dominan todo, ¿no? Y luego estamos en una generación en la que, bueno, aunque muchas veces se llama generación de cristal, porque a nivel de sensibilidad, de emociones y demás están más frágiles, yo creo que es una carencia que si se potencia pueden ayudar mucho a evolucionar. Es decir, si se trabaja con los chavales el tema de las emociones, se les puede ayudar a que futuras generaciones eso vaya mejorando. Y luego sí que es verdad que a nivel de habilidades, de destrezas, de tener iniciativa para hacer cosas, se les ve más todo eso, que antiguamente pues era un poco, se dejaban llevar más por lo tradicional, de hacerlo de siempre, estudiar lo que estudiaban sus padres, etcétera, y hoy en día pues van viendo que tienen también es verdad que no es fruto de la generación, pero sí de la sociedad, que tienen un amplio abanico de formación, de cosas que pueden estudiar, de cursillos de 1000 cosas, es decir, tienen un abanico muy amplio, pero porque las necesidades de la sociedad son mayores, ¿no? Entonces yo creo que las generaciones de ahora tienen un abanico de opciones muy amplio, que si lo aprovechan puede potenciar muchas cosas y desarrollarlo como hablábamos antes, muchas carreras o profesiones que ahora mismo no existen. Entonces yo creo que tienen que aprovechar todo ello,
que podría hablar más de desventajas que tienen también, pero yo creo que si nos centramos en ventajas, tienen muchas, lo que pasa es que lo de siempre, saber utilizarlas y que las familias y docentes pues les empujemos también en ello. Comentaste, Carlos, que bueno, yo estudié sociología y comentabas un aspecto del tema de que igual las generaciones actuales son igual más sensibles. Sí. Hay una cosa que se llama de la generación copito de nieve. Ah, sí, mira, esa Sí, no la conocía. esa generación copito de nieve, referencia que es delicado como, Sí, como sí, tal. No sé qué opinas de ello. A ver, ahora te acabo de sacar este Sí. concepto como tal, pero ¿qué opinas de ello o cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues sí que es verdad que a la mínima parece que cualquier chaval todo le afecta, todo le preocupa, todo le genera nerviosismo, mismamente un examen. Sí. Nosotros antes teníamos un examen, bueno, pues un examen, estudiabas, te preparabas y demás. Pero las familias a veces te dicen, es que está nerviosísimo porque tiene un examen o está muy preocupada porque no sabe si va a aprobar. Son preocupaciones que te trasladan la familia, pero si te das cuenta, es la propia familia la que la que está proyectando sobre sus hijos. Entonces yo siempre pido lo mismo, digo, transmitir tranquilidad dentro de lo que es, porque puede ser una prueba escrita en este caso, que es lo que es. No va más allá de, no es el examen de tu vida, ¿sabes? No es una oposición. Que incluso la oposición es el examen de tu vida, pero bueno. Pero es verdad que todo parece como mucha fragilidad, tienes que cuidar cómo dices las cosas, cómo se las transmites, porque le puedes hacer daño con cualquier comentario. Que es verdad, hay ciertas cosas que educas con tu vocabulario también, de cómo digas las cosas. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando se la dije a mis alumnos la empiezan a utilizar también. No es lo mismo decir, por ejemplo, oye Mario, o sea, decir, pásame esta hoja, que decirte, oye Mario, ¿me puedes pasar esta hoja, por favor? El mensaje cambia completamente. Y esa persona se siente más valorada, respetada, simplemente porque te nombre y te pide las cosas por favor y como hay que pedirlas. Pero esto también, pues eso, en el ritmo tan vertiginoso que lleva el sistema educativo, a veces dices las cosas de una forma muy brusca, muy rápida, y eso, bueno, sí que puede minar el ánimo o el carácter de un niño, ¿no? Una niña. Por eso si le dices a un alumno, oye, no vales para esto, o cómo se te ocurre hacer esto, eso cala en ellos de tal manera que entiendo esa fragilidad, esa sensibilidad, porque tienes que mostrarles confianza. Si no se la muestran sus profes, que pasamos muchísimas horas con ellos, igual somos el único referente que tenemos. De hecho, hay veces que el apoyo realmente de esos chavales lo tienen en el cole y no en casa. Y eso hay que pensarlo como docentes también, ¿eh? Hay veces que el apoyo anímico, social, afectivo, lo tienen en sus profes y no en casa. Y eso es heavy de pensar, ¿eh? Total. No sé si hay esta inclusión de nuevas tecnologías de cara a estas generaciones y luego sobre todo cómo ves eso de cara a futuro. Sobre todo con el tema de inteligencia artificial y demás. No sé si hay alguna manera... Es que te lo digo porque en China sí que desde pequeño utilizan muchas técnicas, aplicaciones y demás de inteligencia artificial para educar a la población. Imagino que aquí acabará llegando tarde o temprano. Seguramente. De hecho, a ver, sobre todo el tema de ChatGPT preocupa mucho a los docentes, en la universidad también seguro, porque aunque diseñen herramientas para hacer filtro sobre el uso pero es que yo he conocido herramientas que te pasan el filtro sobre un trabajo para que no pase el filtro de ChatGPT, es decir, para que no detecte que está hecho con ChatGPT. O sea, es que vamos a un ritmo vertiginoso. Y, a ver, es lo de siempre, se trata de educarles en el buen uso, lo que pasa es que, ya te digo, falta ya en lo básico. Si no saben manejar cosas básicas, aplicaciones muy muy básicas que necesitan para su día a día en el aula, mismamente su correo, es decir, que hay veces que me dicen en clase, Carlos, es que no me sé la contraseña, o cómo tengo que llegar al correo. ¿Cómo les voy a educar en el uso de una herramienta un poco más compleja? Entonces, claro, cuando llegan a la secundaria, ahí el ChatGPT es muy sencillo de utilizar, no tiene complejidad ninguna, les dan todo el trabajo hecho y claro, te saltas todos los pasos de haberles educado en un buen uso de un procesador de textos o una herramienta para hacer un podcast, nunca mejor dicho, o para diseñar un vídeo. Hay muchísimas herramientas y los docentes siempre nos pasan, seguro que buscas en Google, la aplicación para hacer no sé qué, y seguro que existe. Pero claro, resulta mucho más sencillo enseñarte con ChatGPT algo fácil de diseñar una imagen que en lugar de enseñarte, mira, esta aplicación, pues puedes generar una imagen para hacer un logo para no sé qué tarea de clase, ¿no? Entonces, yo lo de las nuevas tecnologías, a ver, yo la etapa que toco por lo menos, que es primaria, pues hacemos hasta donde podemos. Es decir, con que controlen lo básico, que no lo controlan, y creemos que sí, pues con eso es suficiente. Pero luego en secundaria yo creo que hay un abanico muy amplio de aplicaciones que deberían enseñarse porque dices, mira, esto sirve para ello, ¿no? Y les ahorras el paso del chat GPT que, a ver, el futuro nos va a llevar a ello. Pero claro, lo de siempre, el uso que hagas con Claro, ello. el Pues, uso es lo más importante. sí. Como tutor es una herramienta estupenda. Mm. Hay muchas veces que o piden tutorías o piden apoyos Sí. y incluso los padres, ¿me ayudas con los deberes? Claro.
pues ahora tienen a su colega ChatGPT que les puede ayudar con los deberes. Lo que pasa que va siendo cada año más fiable y va a seguir siendo más fiable, pero no es tan fiable. Al final, esto es algo que me gusta repetir. Es un modelo que predice la siguiente palabra o el conjunto de palabras más probables. Lo que pasa que parece que tiene inteligencia, pero no tiene ningún tipo de inteligencia. Aún así es muy útil. Queríamos pasar también, por terminar la entrevista, tu etapa en el ayuntamiento. Sí. Primero cómo entraste y luego desde dentro cómo es el día a día. A ver, es un cambio muy grande. A mí cuando me lo ofrecieron, me dijeron que si me interesaría, porque era un proyecto nuevo. Yo, como os digo, yo soy una persona muy echada para adelante, me apunto a lo que sea, no quiero decir que no a nada. Me pasó en su momento, hago un poco de vuelta atrás, cuando empecé con las oposiciones, nunca me lo había planteado, pues fue cuando saqué la plaza. Ese año que saqué la plaza me llamó el dueño de la academia y me dijo, oye, ¿te gustaría ser profe de la academia? Yo decía, ostras, es que hace nada acabé la oposición. Y dije que sí, es decir, soy muy así. Y cuando me lanzaron el verano pasado esta propuesta, como era una dirección del ayuntamiento de llevar proyectos de juventud y educativos, digo, vale, pues bueno, pues encaja dentro de lo que yo pueda conocer. Yo siempre digo lo mismo, si me mandaras para medio ambiente o para otra rama que yo no controlo, pues no tendría sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo aproximadamente un año en esa dirección y lo que hago un poco, mi función, es llevar sobre todo los programas educativos que llegan a los centros educativos y hacer un poco nexo entre ayuntamiento y colegios, ¿no? Es una figura nueva que yo creo que ayuda un poco a los colegios a revertir toda la información o trasladar toda la información a las áreas municipales que les pueda corresponder, ya sea desde obras, desde medio ambiente, cosas que necesiten en los colegios que podamos reforzar. También me dedico a captar programas o proyectos que se puedan llevar a los colegios, proyectos sobre teatro, proyectos sobre cultura, proyectos sobre deporte, es decir, actividad física. Hay muchas cosas ahí que intento captar y trasladar luego a los colegios. Y la verdad es que, bueno, en los colegios están muy contentos porque a nivel de programas educativos en el ayuntamiento, Gijón es muy top, está muy por encima de otras ciudades y en los colegios por lo general pues están encantados porque hay actividades de deporte, de urbanismo, de cultura, de medio ambiente. Es que hay una rama impresionante, o sea, puedes escoger actividades de todo tipo, ¿no? Visitar museos, el botánico, hay muchas cosas. Entonces, mi función un poco es fortalecer todos esos programas, evaluarlos, ver un poco los que no funcionan, amplificar. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando para ver si podemos ir implementando programas de salud dentro de los programas educativos, que hay muy poquito, hay de alimentación y muy poco, pero yo creo que hay programas que podemos enriquecer y sobre todo dinamizar. Hay muchos proyectos que no se conocen y que a los colegios no llegan. Entonces mi función también va un poco por ahí, ¿no? De dinamizar un poco los proyectos que surgen en la ciudad y en los que pueden ser partícipes los colegios. Es una visión totalmente distinta, porque es el mundo de la administración totalmente. Yo estoy acostumbrado como profe a que un proyecto salga adelante sí o sí, más o menos con el esfuerzo de los profes. El mundo de administración lleva más tiempo, hay que contactar con los responsables de ese área, te llevan a otro responsable, tienes que esperar su respuesta, que haya presupuesto para ello, la burocracia. Lleva mucho tiempo y a mí eso a veces me frustra porque quiero hacer muchas más cosas de las que voy haciendo, pero tengo que tener también la paciencia de decir, bueno, pues las cosas van poco a poco. Pero me da también la perspectiva de conocer muchísimos colegios, porque voy entrando en todos los colegios de Gijón y voy viendo cómo trabajan allí, qué necesidades tienen, qué proyectos desarrollan y enriquece muchísimo. Algún día volveré a las aulas, pero mientras tanto, pues bueno, aprovechar esta etapa. Pero cuando vuelva a las aulas, vuelvo encantado. Claro, por ejemplo, igual hay gente que se pregunta cómo una persona entra, en este caso, dentro de un ayuntamiento, dentro de la política. ¿Cómo fue tu caso? Porque como una vía de un roadmap, más o menos. Sí. Pues nada, yo sí que en su momento estaba afiliado a Foro, estoy afiliado en Foro Asturias, y quisieron contar conmigo para la lista electoral de las elecciones del año pasado. Yo de hecho iba de número... no recuerdo ya el número, pero bueno, iba de número 10, creo recordar, y sacaron 8 concejales, es decir, estuve ahí a puntito de salir como concejal, que es lo que digo siempre, mi perspectiva era, si accedo a la política, sobre todo por querer ayudar en lo que yo sé, en lo que yo controlo, ni más ni menos, es decir, yo por suerte tengo mi profesión, yo siempre lo digo, no dependo de un sillón para cobrar y para vivir, yo sí voy, es para tener claras mis líneas de trabajo, de cómo puedo ayudar, en este caso en el mundo de la educación, a cambiar ciertas cosas, hasta donde puedo, ¿no? Finalmente no salí escogido, pero sí que se me escogió como directivo dentro del ayuntamiento para llevar este área de educación. Y la verdad que, bueno, todo lo que puedo aportar y desenvolverme con los chavales, con los colegios, pues lo estoy haciendo.
y el día de mañana pues igual esto no me llena y digo, pues mira, pues hasta aquí vuelvo a las aulas y lo haría encantadísimo, o sea, no tengo problema ninguno. Al contrario, o sea, es mi vocación que la descubrí tarde, pero bueno, es lo de siempre. Yo no quiero decir que no a ninguna oportunidad porque luego igual me arrepiento y me pasa el tren y pienso, pues igual no tenía que haber perdido esta oportunidad de decir que sí. Es decir, siempre me gusta y siempre animo a decir a todo que sí. Y luego si no me gusta, pues tengo oportunidad de volver. Claro, en el caso, ¿era como te lo imaginabas al principio? El tema que dices tú, guau, la burocracia, hablar con no sé quién, ¿cómo es un poco ese proceso? ¿Cómo lo vives? Pues pensaba que era más fácil, pensaba Sí. que era más fácil decir, oye, pues presento un proyecto, oye, pues este proyecto me encanta para trabajar con los jóvenes. Venga, le damos una vuelta, pero vemos que este proyecto pues cuesta tanto, en presupuesto igual no encaja, hay que dejarlo para el año que viene, ver qué áreas municipales se tienen que reunir para hablarlo, porque hay que coordinarse, coordinar a todos los jefes de departamentos, o sea, lleva muchísimas cosas que yo pensaba que era más sencillo, y sobre todo el tema de presupuesto. Ojalá hubiera para ciertas cosas más presupuesto y se pudiera hacer muchas más pues, iniciativas, proyectos, sobre todo para los colegios, que por desgracia muchas dependen de la Consejería de Educación, no del Ayuntamiento, porque las competencias en educación son las que son. Que muchas veces me dicen, jo, Carlos, ojalá llegaras a la consejería y pudieras cambiar cosas, que vemos que tal, que no funcionan. Y digo, hombre, pues yo creo que hasta allí, hasta tan lejos no aspiro ni mucho menos. ¿No te gustaría? Yo creo que no. Es decir, yo esto como experiencia está muy bien y puedo contactar con los colegios, hablo con los directores, directoras de los colegios, con personal de entidades sociales o culturales de la ciudad y me contactan para muchas cosas y vamos dando forma a proyectos que tiene Gijón, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, yo tengo mi fecha de caducidad en todo esto, ¿sabes? Yo no pretendo vivir... Claro, hay amigos que me dicen, bueno, ahora que estás en la política, como es un cargo directivo, no me considero político como tal, simplemente trato de dinamizar todo lo que pueda, siempre de mi área, pero yo creo que tengo fecha de caducidad en todo esto porque yo al final esto me sirve para trabajar y aprender muchísimo, llevo un año y aprendo muchísimo, pero yo creo que mi futuro está en las aulas, de trabajar con los chavales y de ayudar en el día a día a 20, 25 personas a las que le pueda aportar algo todos los días, ¿no? Yo creo que ese es mi futuro. Veo que te gusta más estar en el barrio, Carlos, no Sí, en sí, tal. sí. Y eso que a veces que me dicen muchas familias, me dicen, Carlos, ¿no echas de menos las aulas? A veces sí, se echa de menos las aulas, el día a día, las rutinas con los críos. Luego, por otro lado, pues la burocracia también está en los colegios. La burocracia, a veces das con alguna familia que no te apoya del todo y es difícil, que yo al final intento volcarme con los chavales, ¿sabes? Yo no intento mandar más que la familia, ni muchísimo menos. Pero sí, ahí está el barro, de aterrizar con los chavales, ser un profe de calle, de preguntarles qué tal el fin de semana, qué hicieron. Yo he ido muchas veces a competiciones de alumnos míos de sábado, verles a jugar a mareo, a un alumno mío que sigue en el Sporting, o ver a una alumna mía que tenía una carrera de patinaje y fui a ver la Moreda a la pista de patinaje. Pues a mí estas cosas me gusta volcarme en ellas y preocuparme de su bienestar, de que, por ejemplo, pues han perdido a su abuelo o su abuela y hablar con ellos tranquilamente en el pasillo sobre cómo están. Yo para mí eso es ser profe, ¿sabes? Ser profe de calle, estar cerca de los chavales es lo que me gusta. Pero ahora quiero aprovechar esta oportunidad de decir, bueno, pues si puedo ayudar a más colegios dinamizando cosas y llegando a todos, pues por mí fantástico. Hay muchas cosas que no se ven de las que hago, pero yo luego veo el fruto. Cuando sale en prensa ciertas cosas, pues sale adelante el proyecto no sé qué. Pues a mí no necesito salir en una foto para ver que se ha hecho un trabajo. Yo sí me llamo a una asociación, me dicen, Carlos, tenemos un problema con esto. Como hace poco me llamó una asociación, digo, venga, pues llamo a varios colegios, me reúno con ellos y le damos forma. Y eso salió adelante, y ya está. Yo no necesito salir en una foto o que me aplaudan o reconocimiento, no lo necesito en absoluto. Yo con ayudar a la gente, pues a mí me vale. Que una duda que me surge, Carlos. Dentro de, por ejemplo, los proyectos que van saliendo y Sí. demás, en este caso supongo que dependéis también del número de concejales que tenéis en el ayuntamiento o cómo funcionaría ese Bueno, proceso. sí, a ver, la verdad es que Foro, por ejemplo, ahora cuenta con mayoría en el Sí. ayuntamiento, con lo cual los proyectos que suelen surgir, también de la oposición puede surgir algún proyecto que si tiene cabida, pues eso se debate en el pleno, que a mí no me corresponde, Sí. pero sí que es verdad que proyectos que puedan tener interés o que digamos, oye, pues esto puede gustar, lo lanzamos, eso se puede debatir, proponer. Pero no hace falta llegar tampoco a un plan en el que se tenga que votar en el ayuntamiento. Pero hay un programa, por ejemplo, que se le puede dar forma y se puede incluir en programas educativos, beneficia a las familias, beneficia a los docentes y a los alumnos, pues para adelante con ello. Y de eso se trata, de hacer pequeñas cositas que beneficien a los chavales. Tampoco hace falta hacer algo súper gigante. Por ejemplo, este año se recupera el programa TEI, que que no lo hablamos antes, es un programa contra el acoso escolar, que hubo hace años en el ayuntamiento y ahora se retomó. Y eso es un programa, por ejemplo, que los colegios que quieran pues adhieren a ese programa, que se llama Tutoría entre Iguales, y se fortalece un poco esa relación social entre los chavales para acabar con el acoso. Pues es una de las medidas que pudimos recuperar.
Y así, bueno. Sí, Carlos, por terminar, Sí. una pregunta que solemos hacer a los invitados. ¿Algún consejo que le darías a tu yo del pasado? En este caso, como tratas con niños, Sí. ¿qué consejo darías a tu Carlos niño? Pues a mi Carlos Niño le daría como consejo tener un poco más de confianza en mí mismo. Creer un poquito más en mí y sobre todo apoyarme más en los demás. Yo creo que el Carlos más pequeño era más introvertido, menos sociable, aunque se me ve hablador y demás. Yo era más introvertido, me dejaba pisar, entre comillas, por los demás, no creía en mis opciones, en lo que yo iba a hacer, dependía mucho de la opinión de los demás, de lo que los demás opinasen de lo que yo hacía. Y yo creo que eso fui rompiéndolo poco a poco, creyendo un poquito más en mí, dándole menos importancia a lo que opinen los demás, porque al final opiniones levantamos todos, para bien y para mal. Y yo creo que a ese Carlos más pequeño le recomendaría creer en sí mismo y seguir su camino y apoyarse en las personas que él quiere. Qué bueno. Qué bien. Pues, Bueno, pues cerramos aquí. Si quieres, bueno, lo primero, darte las gracias por venir. Nada, Ha sido una gracias a charla muy vosotros. chula. Como siempre, quedan muchísimas cosas por Sí, seguro. comentar. Sí. Si quieres comentar algo, ahí tienes tu cámara. Ujú. Y bueno, espero que hayas estado cómodo. Sí, pues nada, pues quiero comentar que esta oportunidad me ha parecido fantástica, el poder hablar de educación además algo que yo controlo y ha sido un placer comentar con ellos todos estos temas, por quedar quedan muchos temas Sí. por hablar, pero que nada, os animo a darle like y suscribiros y Sí, todo esto, que se suele decir, pero sobre todo apoyar iniciativas así de chavales jóvenes que hacen, pues eso, un podcast hablando de temas muy interesantes y que pueden, pues eso, aportaros muchísimas cosas. Así que espero que incentivéis y que animéis este tipo de iniciativas porque mola un montón. Pues nada, chicos. ya Dejaremos sabéis. también tus redes sociales. Vale, Carlos perfecto. Profe barra baja, creo que es, ¿no? Profe Carlos. Profe Carlos Sí, barra baja. sí. Lo dejamos aquí abajo en la descripción y Eso. nada, acordaos. Y lo de Like, siempre. Like, pero- like y suscríbete, que lo ha dicho Claro. Carlos. Sí. Eso. Pero lo decimos de verdad, porque vemos que en los últimos vídeos Ujú. mucha gente está viendo los vídeos pero no se suscribe. No se suscribe. Yo era de que cuando veo eso, Sí. que like y suscríbete. Sí. Pues suscríbete tú. Pero Sí. ya lo Pero- notas, ¿eh? Pero es que no cuesta nada realmente dar al Claro. botoncito. Yo creo que vamos a tener que poner un disclaimer antes de cada vídeo, que lo metía yo Sí. siempre y funcionaba, ¿eh? Sí, ¿no? Funcionaba. Nada, eso que si al menos te gustó un poquito esta charla, un me gusta, pues nos ayudaría muchísimo a seguir haciendo muchos más vídeos. Pues nada, un saludo y nos vemos, chicos. Chao. Luego. Chao.